Bueno, entonces vamos a comenzar con tronco encefálico, ¿sí? La primera parte que vamos a ver hoy. Em, una cosa importante que me parece siempre, nosotros decimos, para aprender tronco encefálico hay que mirar mucho gráfico y dibujar muchísimo. Tratar de no hacer lo que se ve acá, que es estudiar de memoria todo, ¿eh? Porque hay muchas estructuras en un órgano que es muy, pero muy pequeño, muy complejo, que tiene muchas funciones, y entonces es fundamental, muy, pero muy importante, digamos, esto que les digo, de no estudiar de memoria, ¿sí? Porque si no, les va a pasar lo que le pasa acá a Felipe, ¿no? Que tanto estudiar de memoria, después se le mezclan todos los nombres, ¿sí? Entonces hay que dibujar muchísimo, 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 de donde sea. Lo que vamos a ver básicamente es tronco encefálico entonces, ¿sí? Y el tronco encefálico, como ustedes saben, es la parte del sistema nervioso central que tiene por arriba al cerebro, específicamente al diencéfalo, lo que tiene arriba, y por debajo se continúa con la médula espinal. ¿Cómo está formado el tronco encefálico? De rostral a caudal está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿sí? Esa es la estructura básica. Tiene anatómicamente tres caras, una cara anterior, que es la que ustedes están viendo hacia la izquierda, una cara posterior, que es el dibujo del medio, y una cara lateral. Nosotros vamos a poner énfasis obviamente en la primera y segunda, en la cara anterior y en la cara posterior. Primero vamos a nombrar aquellas estructuras que se ven en ese dibujo, pero que no son parte del tronco encefálico, para no confundir, y luego vamos a meternos así en el tronco encefálico propiamente dicho, ¿sí? Bien, comencemos entonces. Como dijimos, el tronco encefálico implica tres estructuras: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, ¿sí? Y para estudiarlo, nosotros, aparte de hacer esta división y estudiarlo de a poquito, vamos a hacer una división interna. Es decir, cuando los cortemos al mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, vamos a ver que están formados por tres regiones diferentes. La región más anterior, que ustedes tienen acá pintado de rosa, la vamos a llamar base o pie, base o pie. La amarilla la vamos a llamar tegmento, y la parte más posterior, si se quiere, que está pintado en celeste o azul, la vamos a llamar techo. Entonces vamos a tener una base, un tegmento y un techo, ¿sí? Esto lo vamos a aplicar muchísimo la semana que viene, porque hoy vamos a ver más la superficie, pero la semana que viene nos va a importar mucho esta división para entender qué ocurre en cada una de esas tres estructuras del tronco encefálico, en la base, en el tegmento y en el techo. Así que hay mucho para ver, por eso les digo paciencia. Dos conceptos importantes que vamos a ver a lo largo de estas dos clases es lo que se conoce como origen real y origen aparente de los pares craneales, ¿sí? El origen real de los pares craneales hace básicamente eh, nombre, ¿sí?, a la ubicación que tienen los cuerpos de las neuronas que dan origen a esos pares craneales, ¿sí? Ese sería el origen real, es decir, el lugar donde están los cuerpos de las neuronas que después van a dar, obviamente, sus axones, origen a los pares craneales que ustedes conocen, ¿sí? Como los pares craneales a veces tienen más de una función, pueden tener función sensitiva, motora o autonómica, ¿sí? A veces puede haber más de un origen real, es decir, un par craneal puede tener más de un origen real, más de un núcleo, ¿sí? Y cuando sea así, obviamente los vamos a nombrar, ¿sí? Diferente de origen real es el origen aparente de los pares craneales, que el origen aparente sería el sitio, ¿sí?, el sitio por donde entran o salen del sistema nervioso central los pares craneales, ¿sí? Es decir, es diferente decir en qué lugar específico está el núcleo donde se origina el par craneal que el lugar por donde se lo ve entrar o salir a ese par craneal, ¿sí? Entonces, uno es el origen real y el otro es el origen aparente. Y el origen aparente de los pares craneales obviamente va a ser o anterior o posterior, porque justamente dijimos que esas eran las dos caras principales del tronco encefálico. Entonces, empecemos con la cara anterior, y como les dije antes, primero nombremos aquellas estructuras que no son específicamente importantes o parte de ese tronco encefálico, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos una vista anterior, del tronco encefálico, pero vemos más estructuras que el tronco, ¿sí? Primero, ahí arriba, ustedes están viendo digamos, el tubérculo o cintilla olfatoria, es decir, el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Eso no pertenece al tronco encefálico, ¿sí? También están viendo acá el quiasma óptico, ¿sí?, que acá está cortado, está seccionado. El quiasma óptico es donde se cruzan parte de las fibras retinianas del segundo par craneal o nervio óptico, ¿sí? Entonces tenemos nervio olfatorio y nervio óptico, primer par y segundo par, que no pertenecen al tronco encefálico.
En este dibujo, además, estamos viendo, ¿sí? En lo que comúnmente se llama tallo hipofisario o tuber cinereum, ¿sí? El tallo hipofisario. Recuerden que la hipófisis nos quedó dentro de la silla turca, ¿eh? No está acá, no la estamos viendo. Entonces, esto es el tallo hipofisario. Y ahí estamos viendo los cuerpos o tubérculos mamilares, que es estructura del hipotálamo, ¿eh? Cuerpos o tubérculos mamilares del hipotálamo. Hacia adelante, entre lo que es la división de la cintilla olfatoria y el nervio óptico, que continúa para atrás, ¿sí? Hay un espacio que se llama espacio perforado anterior. ¿Sí? Espacio perforado anterior, llamado así porque obviamente allí discurren y atravesan ese espacio numerosos filetes nerviosos, vénulas y algunas arteriolas. Y atrás de los cuerpos o tubérculos mamilares, ¿sí? Aparece otro espacio, llamado espacio perforado posterior, de similares características al anterior. Es decir, se denomina así porque ese espacio va a estar atravesado por algunos filetes nerviosos, ¿sí? Algunos ramos comunicantes, algunas vénulas y algunas arteriolas. ¿Sí? Por eso se llaman así. Entonces, lo que acabamos de ver es qué cosas desde la vista anterior del tronco encefálico no pertenecen al tronco. Y nombramos al primer par, que es el nervio olfatorio, al quiasma óptico, que es parte del segundo par o nervio óptico, al tuber cinereum o tallo hipofisario, a los cuerpos o tubérculos mamilares del hipotálamo, y dos espacios llamados perforado anterior y perforado posterior. ¿Sí? Todo esto que estoy nombrando, obviamente, estrictamente no pertenece al tronco encefálico. ¿Qué más estoy viendo y que no es parte específica del tronco encefálico? Bueno, ahí ustedes están viendo esta masa grandota que está acá, lateral, que yo marqué ahí con dos flechas verdes, es el tálamo. ¿Sí? Es el tálamo. Específicamente, ¿sí? Dos núcleos del tálamo que se llaman cuerpo geniculado medial, el más interno, y cuerpo geniculado lateral del tálamo. ¿Sí? Cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral del tálamo. El cuerpo geniculado medial del tálamo, ¿sí? Va a estar relacionado, ¿sí? Con la vía auditiva. Con la vía auditiva. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos vía auditiva, que la vía auditiva pasa por acá, por este cuerpo geniculado medial o interno del tálamo. En cambio, el cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo está relacionado con reflejos ópticos, ¿sí? No específicamente con la vía óptica, la que nos permite ver, sino con reflejos ópticos, y también en su momento lo vamos a ver, ¿sí? Pero esa estructura ahí es el tálamo, o sea, no es tronco encefálico. Bien, hasta acá. ¿Preguntas que quieran hacerme? Profesor, el tuber cinerum, ¿ese qué, Sí, qué era? es Ese el tallo también, hipofisario, el el tallo tallo. de la hipófisis. Gracias. Bien, Consulta, todas estas estructuras las vamos a ver en un corte anterior, es decir, coronal del claro, tronco. así como lo estás viendo, es como si yo me hubiese puesto adelante del tronco encefálico, lo estoy viendo y claro, veo mucho más que el tronco encefálico. Veo otras estructuras diencefálicas en general, ¿sí? Que bueno, las tengo que nombrar porque se ven acá, justamente, ¿sí? Bien, bien. Ahora lo que voy a hacer es nombrar todo lo que pertenece al tronco encefálico, ¿sí? Entonces, seguimos con la cara anterior, con la vista anterior del tronco encefálico, y vamos a empezar a decir que, obviamente, ¿sí? El mesencéfalo, que es esto que ustedes ven acá, que yo estoy marcando con mi flecha, el mesencéfalo, se divide de esta estructura más grandota, que es la protuberancia. ¿Sí? ¿Y cómo se divide? Bueno, ahí hay un surco entre el mesencéfalo y la protuberancia, y ese surco lo llamamos mesencéfalo pontino. ¿Sí? Algunos libros pueden llamarlo al revés, ¿sí? Pontino mesencefálico, es lo mismo, ¿está bien? Es un surco que divide, separa al mesencéfalo por arriba y a la protuberancia por debajo, ¿sí? Ahí lo estoy marcando con la flecha. Bien, y obviamente también tenemos un surco que separa el final de la protuberancia con el comienzo del bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces a ese surco lo vamos a llamar bulbo protuberancial o surco de separación entre la protuberancia y el bulbo, ¿está bien? Esos son los dos surcos anatómicos que separan a las tres estructuras. Profe, tengo una Escucho, pregunta. escucho. ¿Al bulbo raquídeo también se lo llama puente?
Perdón que no escuché la pregunta. ¿Podés repetir? Si al bulbo raquídeo también se lo llama puente. No tengo ese nombre. Lo que puede pasar es que en realidad se lo llama a la protuberancia, se lo llama puente. Pero al Ah, bulbo raquídeo, habitualmente al bulbo se lo llama médula oblongata. listo, gracias. ¿Sí? La protuberancia es el puente, se llama puente de Barolio. ¿Sí? Y el bulbo raquídeo se llama médula oblongata. ¿Sí? Listo, listo, sí. Pero no al bulbo puente que yo sé, para nada. ¿Sí? ¿Ahí están escuchando ustedes? No, yo no escucho nada. No, Sí, yo no te profe. escucho, no te escucho. Pero ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ok. Sí, sí. Bien, bien, bien. Perfecto. Bien, les muestro ahora, ¿sí? Miremos acá la protuberancia. Si se fijan, la protuberancia tiene en el medio, ¿sí? En el medio tiene un surco, ¿sí? Y a ese surco se lo llama surco basilar. ¿Por qué? Porque por ahí, ¿sí? Transcurre, es decir, allí está apoyada, una arteria muy importante que se llama arteria basilar, ¿sí? Arteria basilar, que se forma de la unión de las dos arterias vertebrales, ¿sí? Entonces se llama surco basilar, que está en la cara anterior de esto que es la protuberancia, ¿eh? Surco basilar. Ahí arriba, ¿sí? Ahí arriba, se ve el origen, ¿sí? El origen aparente del tercer par craneal, que se llama nervio motor ocular común, ¿sí? Ese es el origen aparente, ¿eh? Fíjense que, ¿dónde está apareciendo el tercer par? Está apareciendo entre estas dos estructuras que es el mesencéfalo. Y ahora vamos a ver que el origen aparente del tercer par craneal, justamente, ¿sí? Es una fosita que se llama fosa interpeduncular, es decir, entre los pies del mesencéfalo, ¿sí? Pero ahora lo van a ver bien. Acá, lo que están viendo, ¿sí? Un poquito más abajo que eso, ¿sí? Lateral, es el cuarto par craneal, ¿sí? El cuarto par craneal que se llama nervio patético o troclear. Y fíjense una cosa curiosa, que el nervio patético o troclear no aparece adelante, sino que viene desde atrás. Es decir, el origen aparente va a estar atrás y va a rodear, abrazando a todo el tronco encefálico, ¿sí? Ahora vamos a ver bien también eso, ¿sí? Entonces, concepto muy importante de esta clase, ¿sí? En la fosa interpeduncular, es decir, entre ambos pies o pedúnculos del mesencéfalo, se observa el origen aparente del tercer par craneal o nervio motor ocular común. ¿Sí? Repito, en la fosa interpeduncular, es decir, entre ambos pies o pedúnculos del mesencéfalo, se observa el origen aparente, que es lo que ustedes están viendo ahí, del tercer par craneal llamado nervio motor ocular común. ¿Sí? Nervio motor ocular común, que tiene funciones motoras y funciones autonómicas. ¿Eh? Funciones motoras y autonómicas. Bien. Surco basilar, de nuevo, cara anterior de la protuberancia, y a ambos lados, ¿sí? A ambos lados del surco basilar, ¿sí? Ustedes ven como estos rodetes, estas columnas, y a eso se lo llama rodete protuberancial, ¿sí? Es decir, que a ambos lados del surco basilar están los rodetes protuberanciales, que son esas dos columnas que quedan a uno y otro lado del surco basilar. Y si me voy más hacia afuera, es decir, ya paso el rodete protuberancial y me voy hacia afuera, voy a ver que comienza lo que se conoce como pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Pedúnculo cerebeloso medio, que es esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, que está cortado, ¿no? No estamos viendo el cerebelo, sino que el cerebelo está atrás. Entonces tengo en la cara anterior de la protuberancia el surco basilar, los rodetes protuberanciales, que después se continúan, se van a continuar hacia atrás, como pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Esto que están viendo acá, obviamente, es una pieza macroscópica, y lo que les estoy mostrando acá es la arteria basilar, la que está con las siglas AB, arteria basilar, que es justamente donde está apoyada en el surco basilar de la protuberancia. En la cara anterior de la protuberancia, acá están los rodetes protuberanciales, ¿sí? Y fíjense que la arteria basilar se origina de la unión de la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda, ¿sí?
Y ahí en la base de la protuberancia se forma el tronco de la arteria basilar, ¿sí? Que después vamos a ver nuevamente cuando veamos un poco de irrigación. Entonces, ahí nombré el surco basilar, sabemos que al lado están los rodetes y más atrás el pedúnculo cerebeloso medio. Y ahí, ¿sí?, entre el final de la protuberancia y el comienzo del pedúnculo cerebeloso medio, se encuentra el origen aparente del quinto par craneal que se llama nervio trigémino, ¿sí? Nervio trigémino o quinto par craneal. Entonces, nosotros decimos que el origen, digamos, aparente, ¿sí?, del quinto par craneal está en, digamos, básicamente en el lugar donde finaliza, ¿sí?, donde se divide, se separa el rodete protuberancial y comienza el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Entonces, como está acá escrito, repetimos, a ambos lados de la protuberancia se observa el origen aparente del quinto par craneal o nervio trigémino, ¿sí? Y justo es el lugar donde se divide protuberancia del pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien, sigo. Ah, bien, escucho. Dale. ¿Puede explicar por dónde, cuál es el origen aparente del quinto par craneal? Sí. Como dije recién, lo que están viendo acá, todo esto, es el quinto par craneal, ¿sí? El quinto par craneal. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el origen aparente? El origen aparente está en la cara anterior, ¿sí?, en la cara anterior del tronco encefálico, donde la protuberancia finaliza y comienza el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, a ambos lados de la protuberancia se observa el origen aparente del quinto par craneal o nervio trigémino, y este origen divide a la protuberancia del pedúnculo cerebeloso, ¿sí? Entonces vimos el origen aparente del tercero, el origen aparente del quinto par craneal, y ahora nos vamos a meter, ¿sí?, con los pares craneales 6, 7 y 8. Por eso lo pusimos acá. Profe, le hago una Entonces, pregunta. dale. El cuarto par craneal, el tronclear, Para el tronco, aparece, a- aparece ¿sí? detrás, o sea, posterior, Por y eso, por vuelve eso. para adelante. No lo nombro acá, porque su origen aparente es posterior, y acá estamos viendo la cara Ah, anterior, ¿sí? Después cuando veamos bien. la cara posterior, ahí se los voy a dar. Dale, gracias. Entonces, acá les estoy marcando el surco mesencéfalo continuo, ¿no? O sea, el surco que separa al mesencéfalo de la protuberancia, ¿sí? Y acá les estoy mostrando el surco que separaba la protuberancia del bulbo raquídeo, ¿sí? Protuberancia del bulbo raquídeo. Entonces, ahí abajo, ¿sí?, y ahora se los voy a mostrar, ¿sí?, en ese surco, ¿sí?, en ese surco bulbo protuberancial, ¿sí?, surco bulbo protuberancial, voy a encontrar el origen aparente del sexto, del séptimo y el octavo par craneal, ¿sí? Ahí se los voy a marcar, ¿sí? Este que están viendo bien hacia el medio es el sexto par craneal, el que le sigue más hacia afuera es el séptimo par craneal, y hacia afuera, el más externo, es el octavo par craneal, ¿sí? Entonces, los tres parecen emerger, digamos, de alguna manera, en el surco bulbo protuberancial. Pero hay que tratar de ser un poco más específico, ¿sí? Acá les estoy marcando el séptimo par y medio, que se llama intermediario de Reisberg, ¿sí?, que nos quedó ahí ese chiquitito, está bien, pero no le vamos a dar relevancia en esta clase. Entonces, vamos de nuevo. Acá, ¿sí?, tenemos el surco arriba, surco que divide mesencéfalo de protuberancia, y acá abajo el surco que divide protuberancia de bulbo, ¿sí?, que lo podemos llamar surco bulbo protuberancial. En ese surco se ve el origen aparente del sexto, séptimo y octavo. Pero para poder definir mejor la zona, ¿sí?, vamos a hablar un poquito de algunos surcos que nos van a ayudar a delimitar los orígenes aparentes de estos pares craneales. Fíjense que esto ya es bulbo raquídeo, acá abajo, ¿sí?, bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo tiene un surco medio, un surco medio. Ese surco medio lo vamos a llamar surco medio vulvar, ¿sí?, como su nombre, digamos, anatómico uno lo puede intuir, ¿sí? Y ese surco medio vulvar, termina, ¿sí?, ahí en un agujerito, en un espacio, ¿sí?, que se llama agujero ciego de Vic-Dacier, ¿sí? Para nosotros, agujero ciego. Ahí finaliza el surco medio, ¿sí?, ahí arriba, en el agujero ciego de Vic-Dacier.
Entonces, nosotros decimos que el origen aparente del sexto par craneal, ¿sí?, se encuentra en el surco bulbo-protuberancial a ambos lados del agujero ciego de Bigdacier. O sea, acá tienen el sexto par izquierdo y acá el sexto par derecho. El sexto par craneal se llama motor ocular externo, ¿sí?, o también se lo llama nervio abducens, ¿sí?, que tiene una sola función motora, que es abducir el ojo, ¿sí?, abducir el ojo. A ambos lados del surco medio, del bulbo, encuentro dos columnas, ¿sí?, dos columnas. Y esas columnas se llaman pirámides vulvares, ¿sí?, pirámides vulvares. Tengo una a la derecha y una a la izquierda. ¿Y por qué se llaman pirámides vulvares? Porque ahí adentro está transcurriendo el haz motor voluntario más importante que tiene el humano, que se llama haz piramidal o haz córtico-espinal. ¿Sí? Haz piramidal o haz córtico-espinal. Como el tronco encefálico es una estructura muy pequeña, ¿sí?, el haz piramidal, que está constituido por un millón de axones, ¿sí?, tiene que acomodarse en esta estructura. Y tiene que acomodarse en un espacio muy pequeño, protruye hacia adelante, dando origen a estas dos columnas que llamamos pirámides vulvares, ¿sí? A ambos lados de las pirámides encontramos otro surco, ¿sí?, que se llama surco preolivar. Es decir, donde termina la pirámide, tenemos un surco llamado preolivar, ¿sí?, preolivar. ¿Por qué se llama así? Porque si ustedes se fijan, a ambos lados de la pirámide, de un lado y del otro, ¿sí?, hay otra protuberancia, otra columna, ¿sí? Y a esa columna se la llama olivas, ¿sí?, olivas. ¿Que finalizan dónde? Finalizan en otro surco que se va a llamar retroolivar. Entonces, en el bulbo raquídeo yo tengo un surco medio vulvar, a ambos lados las pirámides vulvares, que finalizan en un surco llamado preolivar. Esto se continúa con las olivas, que finalizan en un surco retroolivar. Es decir, las olivas están entre dos surcos, pre y retroolivar. Ahí abajo, ¿sí?, ahí abajo, o sea, en la parte inferior del bulbo raquídeo, lo que están viendo es el momento en que se cruzan el haz piramidal, es decir, donde el haz piramidal que venía descendiendo del lado derecho se hace izquierdo y el que venía descendiendo por el lado izquierdo se hace derecho. Que eso es, obviamente, lo que justifica, cuando hablamos de corteza motora primaria, que regule la mitad contralateral del cuerpo, ¿sí? Justamente porque ese haz piramidal o córtico-espinal, que es el haz motor voluntario más importante, se está cruzando, por lo menos el 90% de las fibras, se cruzan acá abajo en la parte inferior del bulbo y se ve ahí como decusación o cruce piramidal. Entonces, Entonces vamos a tener un borramiento del surco medio en esa zona. no, porque lo que yo les estoy mostrando, ¿sí?, lo que les estoy mostrando ahí, ¿sí?, es, para ver la decusación vos tenés que entrar un poquito, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Esto es para remarcar que esa decusación en la parte inferior del bulbo raquídeo, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. Bien, yo les había dicho que el surco medio vulvar termina arriba en un agujero que se llama agujero ciego, ¿sí?, que luego se continúa a ambos lados del surco las pirámides, luego las olivas, y fíjense lo siguiente, el surco, ¿sí?, el surco, digamos, arriba de las olivas, por así decirlo, ¿sí?, hay una fosita también, ¿sí?, hay una fosita que se llama fosita supraolivar, es decir, arriba de las olivas, hay una fosita que se llama fosita supraolivar, fosita supraolivar. Y más hacia afuera, hay otra fosita que se llama fosita lateral. Es decir, que en el surco que separa protuberancia y bulbo, encontramos el agujero ciego en el medio, arriba de las olivas la fosita supraolivar y más hacia afuera la fosita lateral. ¿Sí? ¿Por qué hay que acordarse de esto? Porque obviamente ahí están, ¿sí?, los orígenes aparentes de este sexto, séptimo y octavo par craneal, ¿sí? Fíjense lo siguiente, entonces. A ambos lados del agujero ciego se observa el origen aparente del sexto par craneal llamado nervio motor ocular externo o nervio abducens, ¿sí?, que es solo motor, ¿sí?, tiene solo componente motor, inerva un músculo llamado recto lateral o recto externo del globo ocular y por lo tanto permite la mirada hacia afuera del globo ocular, ¿sí?, la abducción del ojo. Luego, por arriba
¿sí? De la oliva, por arriba de la oliva del bulbo, está la fosita supraolivar. Y ahí se observa el origen aparente del séptimo par craneal, que se llama nervio facial. El nervio facial es un nervio compuesto, es decir, tiene función sensitiva, tiene función motora y tiene función autonómica. Es uno de los nervios más complejos, uno de los pares craneales más complejos. Ahí lo estamos marcando con la flecha. Y, finalmente, ¿sí? En la fosita lateral, que era la más externa, se observa el origen aparente del octavo par craneal o nervio auditivo. En realidad, el octavo par craneal habría que llamarlo nervio cócleo-vestibular. Cócleo-vestibular, porque ahí vamos a encontrar ramas cocleares para la audición y ramas vestibulares para el equilibrio, pero bueno, lo llamamos nervio auditivo en forma genérica. ¿Sí? Entonces, a ver si queda claro. Acá abajo, ¿sí? Tengo el surco que separa protuberancia de bulbo raquídeo. ¿Sí? Se llama surco bulbo-protuberancial. En ese surco yo voy a encontrar una fosita central llamada agujero ciego, una fosita arriba de las olivas, a las cuales voy a llamar fosita supraolivar, y a ambos lados, a nivel lateral, una fosita que se llama fosita lateral. El origen aparente del sexto par craneal es a ambos lados del agujero ciego. El origen aparente del séptimo par es en la fosita supraolivar y el origen aparente del octavo par, ¿sí? Va a ser la fosita lateral. ¿Sí? Por eso se ven de interno a externo el sexto, el séptimo y el octavo par craneal. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que en el bulbo raquídeo, ¿sí? Hay un surco medio, luego están las pirámides terminan en un surco llamado preolivar, luego vienen las olivas, y después viene un surco llamado retroolivar. En ese surco, ¿sí? Llamado retroolivar, es decir, donde terminan las olivas, ahí se va a encontrar el origen aparente del noveno, el décimo y el 11º par craneal, de arriba hacia abajo, que son estos tres que ustedes están viendo ahí señalando con la flecha. ¿Sí? Entonces, en el surco retroolivar se encuentra el origen aparente del noveno par craneal, el décimo y el 11º. El noveno par craneal es el nervio glosofaringio, que tiene funciones sensitivas, motoras y autonómicas. El 10º par craneal, ¿sí? Es el nervio vago o neumogástrico, que tiene funciones sensitivas, motoras y autonómicas. ¿Sí? Y abajo, ¿sí? Tenemos el 11º par craneal, o llamado nervio espinal o nervio accesorio, ¿sí? Que tiene función motora, ¿sí? Nada más que función motora. Y si nos fijamos bien, delante, en lo que se llama surco preolivar, ahí encontramos el origen aparente del 12º par craneal llamado nervio hipogloso, que tiene solo función motora que le da motilidad a la lengua. Por eso se llama así. Entonces, en el surco preolivar, ¿sí? En el surco preolivar, el que está entre las pirámides y las olivas, se encuentra el origen aparente del 12º par craneal o nervio hipogloso, que es solo motor. Y en el surco retroolivar, ¿sí? Vamos a encontrar el origen aparente del noveno, 10º y 11º, llamado glosofaringio, vago y espinal. Los dos primeros, o sea, el noveno y el 10º, el glosofaringio y el vago, tienen función sensitiva, motora y autonómica. El 11º par, llamado espinal o accesorio, tiene solo función motora. Esto que están viendo acá es una imagen lateral del tronco, ¿sí? Están viendo acá la protuberancia, el surco basilar, por donde va a estar apoyada la arteria basilar, y acá ven los rodetes protuberanciales, ¿sí? Arriba ven los pies del mesencéfalo, estos mesencéfalos con sus pies, y por acá está el tercer par craneal que nacía en una fosa, digamos, interpeduncular, o sea, entre los pies del mesencéfalo, ¿sí? Y abajo, si se fijan, está el bulbo raquídeo, que está cortado, por supuesto, y lo que se ve bien delante es el surco medio vulvar y a ambos lados estas dos prominencias, que son las pirámides vulvares. Detrás de las pirámides se observan las olivas. Las olivas, y la oliva va a tener un surco preolivar y un surco retroolivar. ¿Preguntas hasta acá? Profe, Dale. los orígenes aparentes de los últimos nervios que hablamos,
Porque se te trabó un poco y no terminé de entender, de escucharte. Del noveno, décimo, onceavo y el doceavo. Bien. Acá, ¿sí? Voy a sacar todo esto para que lo veas. Estamos hablando del bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo raquídeo tiene un surco medio, a ambos lados tiene las pirámides vulvares, la pirámide termina en un surco llamado preolivar, luego se continúa con esta columna que se llama olivas, ¿sí? De un lado y del otro, y la oliva termina en otro surco llamado retroolivar. Entonces, las olivas, que son estas columnas que están acá y acá, tienen un surco preolivar y uno retroolivar. El origen aparente del noveno, el décimo y el decimoprimer par es el surco retroolivar, o sea, detrás de las olivas, ¿sí? De arriba hacia abajo, 9, 10 y 11. Y el decimosegundo par tiene su origen aparente en el surco preolivar, ¿sí? Surco preolivar. Bien, bien, bien. Paso ahora, ¿sí? A que veamos la cara posterior, la cara posterior del tronco encefálico. Pero claro, para ver la cara posterior yo tengo que sacar el cerebelo, por eso lo ven replegado acá, ¿sí? Digamos, porque si no, si yo voy por detrás, obviamente, lo primero que me voy a encontrar es el cerebelo, ¿está bien? Entonces tengo que sacarlo, lo tengo que replegar, y ahí veo, ¿sí? Todo esto, que yo estoy marcando acá, todo esto, que es el tronco encefálico, ¿sí? Y si se fijan bien, cuando yo saqué el cerebelo, se observa una cavidad con forma romboidal, que es el cuarto ventrículo, que acá está abierto, por supuesto, ¿sí? Normalmente no está abierto, ¿sí? Sino que es una cavidad que contiene dentro líquido cefalorraquídeo, lo vimos en la clase pasada. Entonces, primero vamos a ver en esta cara posterior qué estructuras no pertenecen al tronco encefálico, ¿sí? Rápidamente. Allá arriba, ¿sí? Está el tercer ventrículo, que obviamente acá parece abierto en este dibujo, pero no está abierto, ¿no? El tercer ventrículo, si recuerdan, estaba entre los tálamos, que son estas pelotas que ustedes ven acá a uno y otro lado. ¿Sí? Aquí y aquí. Eso es el tercer ventrículo. Ahí están viendo el tálamo, como les dije, ¿sí? Lo sabemos porque ahí está el tercer ventrículo, ¿sí? Y ahí, esa flecha está marcando, ¿sí? La aparición de una glándula que hasta ahora no la habíamos nombrado, que es la glándula pineal o epífisis, ¿sí? Glándula pineal o epífisis. La glándula pineal o epífisis es una glándula muy importante porque segrega una hormona que se llama melatonina que induce el sueño, nos permite, digamos, mantener un ritmo circadiano, de oscuridad-luz, si se puede decir, ¿sí? Pero la pineal, por ahora, hasta que no veamos sueño, recuerden que segrega melatonina, pero no es parte del tronco encefálico, ¿sí? Por eso las estamos nombrando primero. Acá vemos el cerebelo, que está replegado, por supuesto. Y ahí están viendo el pedúnculo cerebeloso, que lo hemos cortado también, ¿no? Para poder replegar el cerebelo hay que cortar lo que lo une al cerebelo con el tronco. Eso que están viendo ahí en forma romboidal es el cuarto ventrículo, ¿sí? El cuarto ventrículo habitualmente nosotros decimos que es un rombo, por lo tanto, como todo rombo, lo podemos dividir en dos triángulos, ¿sí? Un triángulo superior, que pertenece habitualmente a la protuberancia, y un triángulo inferior, que habitualmente pertenece al bulbo raquídeo. Vamos. Acá tienen la cara posterior del mesencéfalo, ¿sí? O sea que ahora voy a hablar del mesencéfalo, ¿sí? Cara posterior del mesencéfalo. ¿Qué es lo primero que se observa? Fácil de identificar, muy fácil de identificar en el mesencéfalo, ¿sí? En la cara posterior, estas cuatro pelotas que están acá, ¿sí? ¿Que cómo se llaman? Se llaman colículos o tubérculos cuadrigémeos, ¿sí? Colículos o tubérculos cuadrigémeos. Y ahí, obviamente, se llaman así porque hay cuatro, ¿sí? Hay dos colículos superiores y dos colículos inferiores. ¿Cuál es la importancia de esto? Los colículos superiores, ¿sí? O tubérculos cuadrigémenos superiores, van a participar en reflejos ópticos, ¿sí? En reflejos relacionados, reflejos visuales, ¿sí? Que después vamos a ver. ¿Con esto qué quiero decir? Que si yo extraigo los colículos superiores, no me quedo ciego, ¿está bien? No está la vía óptica ahí, pero sí voy a perder la posibilidad de hacer determinados reflejos visuales, que después vamos a aprender. Y los colículos o tubérculos cuadrigémenos inferiores, ¿sí? Que son los que están acá abajo, ¿sí? Sí son parte de la vía auditiva. También cuando veamos audición, vamos a ver que la vía auditiva pasa por estos colículos inferiores o tubérculos cuadrigémenos inferiores. Si ustedes recuerdan, yo les había mostrado en la cara anterior que el tálamo, se podía ver ahí dos núcleos del tálamo, que se llamaban cuerpo geniculado
medial y cuerpo geniculado lateral del tálamo, ¿sí? El cuerpo geniculado medial del tálamo, ¿sí? A ver si se los puedo marcar, ¿sí? Es este que está acá. El cuerpo geniculado medial o interno del tálamo tiene que ver con la vía auditiva. Y si ustedes se fijan, está conectado ese cuerpo geniculado medial o interno con el colículo inferior por un brazo que se llama brazo conjuntival inferior. ¿Sí? Esto que están viendo ahí se llama brazo conjuntival inferior. ¿Qué une ese brazo? ¿No? ¿Qué es lo que está uniendo ese brazo conjuntival inferior? Bueno, está uniendo el colículo inferior y el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo, que estas estructuras tienen que ver con la vía auditiva. Por el contrario, el otro núcleo del tálamo que se ve acá grandote es el cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo, que se une por otro brazo, ¿sí? Llamado brazo conjuntival superior, con el colículo superior. Como dijimos, el colículo superior y digamos, el cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo no forman parte de la vía óptica, sino de reflejos ópticos, ¿sí? Por eso están unidos por un brazo de tejido llamado brazo conjuntival superior. Entre los colículos superiores e inferiores queda como una especie de surco en cruz, ¿está bien? Que se llama surco cruciforme, que es eso en rojo que yo les marqué ahí punteado, ¿sí? Surco cruciforme. Esto es una pieza macroscópica. Fíjense en cómo se ve. Con número 1, ahí tiene los colículos superiores, y con el número 2, los colículos inferiores del mesencéfalo. Los colículos superiores están relacionados con reflejo óptico, los colículos inferiores están relacionados con la vía auditiva, ¿sí? Eso es lo que hay que recordar. Los tenemos marcados, ¿sí? Bien. Y ahí, como esto es la cara posterior del tronco encefálico, estoy contestando una de las preguntas que hacía la compañera, ¿sí? Que es, lo que están viendo ahí es el cuarto par craneal, llamado nervio patético o troclear, que es el único par craneal que tiene un origen aparente posterior, ¿sí? O sea, no se lo ve ni entrar ni salir por delante, por la cara anterior del tronco, sino que se lo ve salir por la cara posterior del tronco, pero claro, sale por la cara posterior, pero después lo abraza, como ustedes ven acá, y se va hacia adelante, se va hacia adelante. Y otro dato más importante además, que el cuarto par craneal, patético troclear, no solo tiene un origen aparente posterior, sino que es el único par craneal que se cruza por completo. Es decir, el que ustedes están viendo acá, que se va por el lado derecho, en realidad nació del lado izquierdo. Y el que se está yendo acá por la izquierda nació del lado derecho. Se cruza por completo. Es el único par craneal que se cruza completamente, porque hay otro que se cruza parcialmente, que es el nervio óptico, que después vamos a ver. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Ahí en la imagen anterior que puso los dos colículos inferiores, se veía que había un número 4 que los unía. Ah, exactamente ese. El número 4. Perdón, no tiene relevancia ahora. No le des bolilla a eso ni al 3, Sí. porque es muy difícil decirte... Como lo vi tan notorio, por pertenece. eso. Bien, bien, bien. Sí. Profe, disculpa, ¿cuál es la función de los superiores? Los colículos superiores, ¿sí? Participan en reflejos visuales. Bien, ¿Sí? gracias. Que cuando veamos motor, la clase de motor, ahí los vamos a ver ahí bien cuál es la vía que originan ahí y para qué sirve justamente. ¿Sí? Y cuando veamos audición, ahí van a ver la vía auditiva y ahí van a ver el colículo inferior. Ah, bien. ¿Sí? Quiero preguntar eso. Bien. Entonces, decíamos del cuarto par, que es el origen aparente es posterior. Sí, escucho. Cuando te referís a que el nervio troclear es el único que se cruza por completo, es como que da la vuelta por la cara anterior también y vuelve, digamos. No. Es porque después lo vas a ver cuando vemos un dibujito en la clase que viene, que esto que vos ya estás viendo acá, que va por el lado derecho del tronco, hacia adelante, ¿sí? En realidad nació del lado izquierdo del tronco. ¿Se entiende? O sea, el lado izquierdo de la cara ¿Se entiende lo que anterior. estoy diciendo? ¿Cómo? No, o sea, el lado izquierdo de la misma cara posterior o de la cara anterior. No, a ver si se entiende. Lo que yo estoy mostrando acá es el origen aparente de los pares craneales, ¿sí? Yo no estoy mostrando el origen real, porque el origen real son los núcleos que están adentro, que lo vemos en la clase que viene, ¿sí?
Entonces, en el mesencéfalo, en la parte inferior del mesencéfalo, adentro, está el núcleo, o sea, el conjunto de cuerpos neuronales que le da origen al cuarto par. Pero resulta que los axones de esas neuronas, ¿sí?, de esos cuerpos neuronales, todos los axones se cruzan, se entiende por completo. Entonces, lo que vos estás viendo acá, ya saliendo y que se va por el lado derecho, abrazando el lado derecho del tronco, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? En realidad es un par craneal que ya está cruzado. ¿Sí? Lo vas a entender la clase que viene, lo vas a entender bien porque te voy a mostrar los dos dibujos, el interno y el externo. ¿Sí? Sí, bien. Ahora el Gracias. concepto, por ahora, es que el cuarto par craneal es el único par craneal que tiene un origen aparente posterior y que se cruza por completo. Por ahora es eso. ¿Sí? Profe, una última duda. Dale. Uy, perdón. Habla. Lo que no formaba parte. Uy. No sé si hablar yo a la otra chica. No, los escucho, los escucho. No formaba parte de la cara posterior el tercer ventrículo, la glándula pineal y los pedúnculos. Ay, se me. Sí, claro. O sea, el tercer ventrículo es una cavidad que está entre los tálamos. No pertenece, el tálamo está en el diencéfalo, ¿sí? Arriba. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de tronco, que es mesencéfalo para abajo. ¿Sí? Entonces el tercer ventrículo es una cavidad diencefálica entre los tálamos. No pertenece al tronco. La pineal tampoco pertenece al tronco, ¿sí? Y los tálamos tampoco, por supuesto, ¿sí? Y no sé qué. Ah, y obviamente los pedúnculos cerebelosos tampoco, ¿sí? Son del cerebelo. ¿Sí? ¿Se Profe, entiende? Sí. entonces está bien decir que sería a ambos lados de la válvula de Busen el Sí, origen ahora lo aparente del explico. cuarto par. Sí. Ahora lo explico bien Sí. eso, porque todavía ni la nombré, así que ahora voy hacia eso. No, yo porque lo tenía escrito. Ahora ya se los digo. Fíjense en lo Profe, una siguiente. pregunta. ¿Me Dale. escucha? Sí, te escucho. El brazo conjuntival superior une al colículo superior ¿con qué más? Con el cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo. Gracias. Me voy para acá atrás. Se lo puedo mostrar bien. Acá. ¿Se acuerdan que en la cara anterior yo les dije que esto que está acá es el tálamo? Y específicamente del tálamo está esto que se llama cuerpo geniculado medial del tálamo y cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo. Pero esta es la cara anterior. Si yo me voy a la cara posterior de todo esto, ¿sí? Y ahora voy para allá. Ahí llegué. Lo que veo en la cara posterior es esto, ¿sí? Que el colículo superior del mesencéfalo se comunica con el cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo por un brazo que se llama brazo conjuntival superior. Y el colículo inferior del mesencéfalo se comunica con el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo, ¿sí? Por un brazo llamado brazo conjuntival inferior. ¿Sí? ¿Quedó claro eso o no? ¿Podrías repetirlo? Por favor. Lo puedo repetir, sí. A ver, ¿todos están de acuerdo que el tálamo no pertenece al tronco encefálico, no? ¿Todos están de acuerdo en eso? Sí. Sí. Entonces, el tálamo, ¿sí?, es una gran masa de sustancia gris que tiene muchos núcleos, ¿sí? O sea, nosotros cuando decimos tálamo, el tálamo adentro tiene muchos núcleos, ¿sí? Los núcleos tienen nombre propio. Acá les estoy mostrando dos de esos núcleos que se llaman cuerpo geniculado lateral o externo y cuerpo geniculado medial o interno del tálamo, ¿sí? Del tálamo. ¿Para qué sirven? Bueno, el cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo participa en reflejos visuales. El cuerpo geniculado medial o interno del tálamo, ¿sí?, participa en la vía auditiva. Bien, ahora, yo estoy hablando ahora de cara posterior del mesencéfalo. Y en la cara posterior del mesencéfalo lo primero que se ve son los colículos superiores e inferiores. Los colículos superiores, ¿sí?, participan en reflejos visuales. Entonces se comunican a través de un brazo llamado brazo conjuntival superior con el cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo que participa en reflejos visuales.
Los colículos inferiores del mesencéfalo, ¿sí?, participan en la vía auditiva. Por lo tanto, se comunican por un brazo llamado brazo conjuntival inferior con el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Bien. Acá atrás, ¿sí?, ahora, al haber sacado el cerebelo, nosotros vemos este rombo que dijimos que es el cuarto ventrículo, ¿sí? Pero dijimos que acá está abierto, ¿sí? Pero el cuarto ventrículo, ustedes ya saben que contiene líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que estamos viendo acá arriba, ¿sí?, es lo que se llama velo medular superior, que va a cubrir toda esta parte, ¿sí? Acá no está, está replegado, ¿sí? Y acá abajo va a haber un velo medular inferior, que también está ausente, no lo vemos. Ese velo es como una tela, ¿sí?, que estaría tapando esta cavidad, ¿sí?, la estaría cerrando. Obviamente, vuelvo a insistir, acá no se ve, ¿eh? La sacamos para poder ver la cara posterior de la protuberancia y el bulbo, ¿sí? ¿Qué observamos ahí? Que en toda, ¿sí?, que en toda la cara posterior hay un surco medio también. Entonces ese surco lo llamamos surco medio dorsal o surco medio de la cara posterior, ¿sí? Es todo eso que está ahí, ¿eh? Es esa línea roja que yo les puse ahí, ¿está bien? Eso es el surco medio dorsal, ¿está bien? Ahí, a un costado, ¿sí?, a un costadito, o sea, hacia externo del surco medio dorsal, hay otro surco llamado surco limitante, a un lado y el otro, ¿sí? Entonces tenemos surco medio dorsal, ese que está ahí, surco limitante. Ahora bien, de nuevo, ahí están viendo los colículos superiores y ahí nombramos el cuarto par craneal, ¿sí? Al velo medular, al surco medio dorsal y al surco limitante. Bien. Abajo, ¿sí?, hacia abajo, el surco medio hacia abajo termina en una estructura que se llama óvex o cerrojo, que la pueden olvidar, ¿sí? Entonces el surco medio termina hacia abajo en una estructura llamada óvex o cerrojo, que la podemos olvidar, ¿sí? Pero hacia arriba, ese surco medio dorsal finaliza en un lugar que se llama válvula de Viasens, ¿sí? Válvula de Viasens, ¿sí?, que antiguamente se pensó que era una válvula de líquido cefalorraquídeo, pero no es una válvula, no es nada, ¿está bien?, por así decirlo, no tiene ninguna función relevante. ¿Por qué la nombramos entonces? Porque el origen aparente del cuarto par craneal, llamado patético troclear, está a ambos lados de esa válvula llamada válvula de Viasens, ¿sí? Entonces, a ambos lados de la válvula de Viasens se observa el origen aparente del cuarto par craneal, que se llama nervio patético o troclear, que es un nervio con solo función motora y es el único par craneal que tiene un origen aparente posterior. Todos los demás pares craneales se van a ver aparecer, digamos, incorporándose al tronco, saliendo del tronco por la cara anterior. El único que tiene origen aparente posterior es el nervio patético o troclear. Profe, Acá les estoy... Sí. ¿el óvex Sí. es lo que tiene forma de B corta? Sí, eso que está por acá abajo, eso es el óvex o cerrojo, ¿sí? Bueno, no tiene Pero importancia. olvídenlo, porque no, lo que nos va a importar a nosotros ahora son las estructuras que están ahí adentro, ¿está bien? Bien. Yo acá les decía, ¿sí?, que acá tenemos el cuarto ventrículo, ¿está bien?, que es un rombo que tiene dos triángulos, el superior o protuberancial y el inferior o vulvar, ¿sí? Bien, cuando nosotros vemos la cara posterior de la protuberancia, ¿sí?, lo que vemos son dos columnas, ¿no?, a ambos lados de ese surco medio. Y esas columnas se llaman eminencia teres o eminencia del facial, ¿sí? Eminencia teres o eminencia del facial. Se la llama así, ¿por qué? Porque esa columna, ¿sí?, que está protruyendo hacia atrás, en realidad ahí adentro está el nervio facial que está dando una vuelta, o sea, los axones del nervio facial están dando una vuelta, o sea, imagínense que el nervio facial se llama facial porque se va a la cara, se va hacia adelante, y acá estamos en la cara posterior. Como al principio el nervio facial anatómicamente no puede directamente irse hacia adelante, se va para atrás primero. Y al irse para atrás y dar una vueltita, ¿sí?, origina esta protrusión de fibras, que es lo que se ve como dos columnas llamada eminencia teres o eminencia del facial. La clase que viene, ustedes van a ver adentro, ¿sí?, lo que está pasando adentro de esas columnas y lo van a entender mejor. Por ahora, simplemente vamos a tener que saber que esto es la eminencia teres o eminencia del facial, porque ahí adentro están fibras del facial que están dando una vuelta. Y a ambos lados, ¿sí?, de la eminencia teres hay una zona que se llama área vestibular. ¿Por qué se llama así? Porque ahí adentro, ¿sí?, van a estar los núcleos vestibulares, que después vamos a aprender, son 4 núcleos,
y que tienen obviamente funciones relacionadas con la postura y el equilibrio. Área vestibular. En la cara posterior de la protuberancia, pero más adentro, acá no se ve, ¿sí? Ahí lo estoy indicando en una flecha, pero no se ve, hay un núcleo importante que se llama locus ceruleus, ¿sí? Esto está adentro, o sea que acá no le está marcando el núcleo propiamente dicho, pero hay un núcleo en la cara posterior de la protuberancia, adentro, por supuesto, que se llama locus ceruleus, ¿sí? Que después, de nuevo insisto, la clase que viene la vamos a ver, ¿sí? No le den bolilla. Esto tampoco. Y abajo, ¿sí? Abajo, o sea, el triángulo superior de la protuberancia, ¿sí? Ya dije que era eminencia teres o eminencia del facial, área vestibular. Y en el triángulo inferior, que está en el bulbo raquídeo, en el triángulo inferior del bulbo raquídeo, vemos adentro una zona medial, interna, que se llama trígono del hipogloso. ¿Por qué se llama así? Porque ahí adentro va a estar el núcleo del nervio hipogloso, ¿sí? El núcleo del 12º par craneal, que obviamente la clase que viene lo vemos, ¿sí? Y a un costadito, ¿sí? Más abajo, vamos a encontrar el trígono del vago o neumogástrico. ¿Por qué? Porque ahí adentro va a estar el núcleo del neumogástrico o vago, ¿sí? Entonces tenemos trígono del hipogloso, trígono del vago, ¿sí? Esto no importa. Vuelvo a marcarles el cuarto ventrículo con los dos triángulos superior o protuberancial y el inferior o vulvar. Y recuerden que acá lo estamos viendo abierto, pero eso es una cavidad que tiene líquido, tiene que estar cerrada. Y entonces lo que hicimos fue cortar y replegar un velo medular superior y un velo medular inferior, que están cubriendo esto, que no dejan obviamente escapar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y acá hay algo importante. Hacia la parte más inferior del bulbo raquídeo, siempre estoy en la cara posterior, ¿no? Del tronco. En el bulbo raquídeo, en la cara posterior del bulbo raquídeo, ¿sí? Se ve en el medio, ¿sí? Bien superficial estas dos columnas, ¿sí? Y esto que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Que yo le estoy marcando con una flecha, se llama tubérculo grácil, la primera columna, la más interna, y al lado una que se llama tubérculo cuneiforme. Entonces, insisto, en el bulbo raquídeo, en la cara posterior, ¿sí? Lo que estamos observando ahí es, en el medio, dos columnas llamadas tubérculo grácil y a ambos lados del tubérculo grácil, el tubérculo cuneiforme. ¿Por qué es importante recordar este tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme? Porque adentro, ¿sí? De esto están transcurriendo fibras sensitivas que traen información muy importante del tacto y la propiocepción, ¿sí? Que ya vamos a ver, que se llama vía lemniscal. Es una vía sensitiva, esa vía lemniscal, que trae información sensitiva de tacto fino y propiocepción consciente. Y claro, cuando suben esas fibras, vienen desde la médula espinal subiendo, protruyen en la cara posterior del bulbo y originan el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme, ¿sí? Pero son fibras sensitivas que después vamos a ver bien en la clase de sistemas sensitivos. ¿Cómo se llama la vía, profe? Vía lemniscal, ¿sí? Gracias. Lemniscal. Lo primero, digamos, para empezar con presión intracraneana, algo básico, importante, es que en el adulto la cavidad craneana es una cavidad inextensible, ¿no? En el chico, las fontanelas, todavía la no generación de la succión del cráneo, pero en un adulto esto es imposible, ¿sí? Es imposible. Profe, te hago una pregunta de los artículos rápida. ¿Ahora o esperás la clase? No, viste que nombraste los artículos, te quería preguntar si había que leerlos así o era parte de Biblia obligatoria, porque un par estaban en inglés, me parece. O sea, son para que ustedes los aprovechen, ¿no? Qué sé yo, está en cualquier libro esto, digamos, no hay ningún problema donde lo lean, está bien, pero les agregué 3, porque en general en libros habituales no está completo el tema, pero no es obligatorio. Bien. ¿Sí? Les decía que el tema, digamos, del cráneo inextensible estaba. Entonces, es importante, digamos, obviamente, que para sostener un nivel de conciencia adecuado, yo necesito una perfusión adecuada, por lo tanto, una entrega de oxígeno adecuada y oxígeno y glucosa a las neuronas. Las neuronas son células especiales que no consumen otra cosa que no sea glucosa. Muy difícil que tomen otro alimento y, por lo tanto, es importante el sustrato vascular, digamos, y la perfusión cerebral, ¿sí? Entonces, es importante recordar que cuando se cierran ya definitivamente las fontanelas, el cráneo se vuelve justamente una estructura inextensible, ¿sí? Y nosotros necesitamos, sí o sí, mantener el volumen dentro del cráneo
en forma constante, ¿sí? Porque ese volumen de las estructuras que ocupan el cráneo genera una presión dentro del cráneo, ¿sí? Y a esas estructuras que ocupan un volumen determinado, ¿sí? En el cráneo y que generan, por lo tanto, una presión dentro del cráneo, hablamos de presión intracraneana, ¿sí? Entonces, el volumen dentro del cráneo, ¿sí? Que habitualmente es un volumen fijo de 1500 mililitros, depende básicamente de tres estructuras. El 80% del parénquima cerebral, un 10% del líquido cefalorraquídeo y un 10% de la sangre, ¿sí? Estas tres estructuras, entonces, que ocupan un volumen, ejercen una presión. Esa presión, llamada presión intracraneana, lo habitual y lo normal es que sea menor o igual a 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Menor o igual a 15 milímetros de mercurio. ¿Y por qué esto es importante? Porque como ustedes ven en el dibujo de la izquierda, si llegara a aparecer una hemorragia, una masa, un tumor, una metástasis, un edema cerebral, estamos agregando un volumen en una cavidad que no puede extenderse. Por lo tanto, ¿sí? Si yo agrego un volumen determinado, ¿sí? Que no estaba previamente dentro del cráneo, eso va a ejercer una mayor presión y alguno de los otros tres componentes va a tener que descender para mantener una presión adecuada, ¿sí? A esto último, lo que acabo de citar, se lo llama doctrina de Monro-Kelly, ¿sí? ¿Qué es la doctrina de Monro-Kelly? Lo que dice justamente es que debo mantener en forma constante el volumen y la presión intracraneana, que en caso de haber alguna masa nueva, una hemorragia, edema, lo que fuere, dentro del cerebro, ¿sí? Ese aumento del volumen y por lo tanto ese aumento de la presión tiene que ser compensado por el descenso de alguno de los componentes normales dentro del cráneo para mantener una presión adecuada. Entonces veamos estos tres dibujos que ejemplifican esta doctrina. A la izquierda, ustedes están viendo una columna que ejemplifica lo que es la presión intracraneana normal. Ahí tenemos el cerebro, está en rojo con esas rayas verticales negras, ¿sí? El volumen de sangre arterial en blanco, ¿sí? Y arriba tienen en azul el volumen venoso y el flujo, digamos, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que está en verde. Entonces, estos son los cuatro componentes, ¿sí? Dijimos que era el parénquima cerebral en un 80%, un 10% el líquido cefalorraquídeo y un 10% la sangre arterial y venosa, ¿sí? Como ustedes ven en el dibujo, ¿sí? Las únicas estructuras de estas que tienen la posibilidad, ¿sí? Ante un aumento de la presión dentro del cráneo, de escaparse del cráneo y por lo tanto tratar de mantener un equilibrio, son la sangre venosa, que puede descender hacia la vena yugular, en el cuello, o el líquido cefalorraquídeo, que puede descender hacia los espacios subaracnoideos, digamos, que están por fuera del cráneo, ¿sí? Por fuera del cráneo. Esto es lo que marca esas dos salidas que ustedes tienen arriba de ese ejemplo. Fíjense en el del medio, en la columna del medio, que ahí apareció una masa, en lo que está en rojo con líneas verticales negras. O sea, apareció una masa dentro del cráneo. Eso genera un aumento, por lo tanto, del volumen, un aumento de la presión dentro del cráneo. ¿Cómo hago para mantener la misma presión si aparece una masa? Obviamente, descendiendo el flujo venoso de sangre, como dijimos, que se va retirando hacia la vena yugular, y el líquido cefalorraquídeo que va discurriendo hacia esos espacios extracranianos subaracnoideos, ¿sí? Ahora, esto tiene un límite de compensación. Si la masa sigue creciendo, por ejemplo, es un tumor que sigue expandiéndose, o un edema cerebral que sigue expandiéndose, o una hemorragia muy importante, ¿sí? Llega un momento donde ni la sangre venosa ni el líquido cefalorraquídeo me sirven para compensar, ¿sí? Ese aumento de volumen y de presión. Y ahí hay un problema, porque si ya estas dos estructuras que podían escaparse del cráneo ya no pueden compensar, la única manera de compensar es o deteriorando el flujo sanguíneo arterial cerebral, o sea, aquel que lleva el sustrato al cerebro, o obviamente a través de movimientos del parénquima cerebral fuera del cráneo, lo que se conoce como hernias cerebrales, lo que conlleva más tarde o más temprano, obviamente, a la muerte del paciente. Este es el mismo dibujo que el anterior, pero en forma horizontal. Ven arriba el normal, ¿sí? Con la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo como los únicos que tienen capacidad de, digamos, drenarse por fuera del cráneo y por lo tanto de compensar el sistema. En el medio apareció una masa en color violeta, en este caso, que hace que el líquido y el cefalorraquídeo y el volumen venoso estén compensando, pero finalmente si la masa aumenta, ya ni el líquido ni la sangre venosa compensan y por lo tanto va a deteriorarse el flujo sanguíneo arterial y obviamente aparecen las hernias cerebrales, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos, ¿sí? Hipertensión endocraniana? Porque la presión intracraniana es normal, todos tenemos presión intracraniana cuyo valor es menor o igual a 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos hipertensión endocraniana? Bueno,
tenemos hipertensión endocraniana cada vez que tenemos valores mayor a 20 o 25 milímetros de mercurio de presión dentro del cráneo durante 5 minutos o más de 5 minutos, ¿sí? ¿Y por qué tomamos estos valores y más de 5 minutos? Y porque yo tengo variaciones diarias de la presión intracraneana. Por ejemplo, cuando yo tengo tos, ¿sí? Eso aumenta la presión dentro del cráneo. Si hago una maniobra de Valsalva, ¿sí? Por ejemplo, en la defecación, ¿sí? O al cruzar las piernas, etc., eso también aumenta la presión dentro del cráneo. El estornudo, los cambios de decúbito, también provocan, pero son transitorios, ¿sí? Son transitorios estos aumentos. Entonces, cuando yo tengo un aumento sostenido más de 5 minutos de una presión de 20 a 25 mayor a esto, en milímetros de mercurio, hablo de síndrome de hipertensión endocraniana, ¿sí? Esto es importante. Y acá aparece, ¿sí? Que está en esos artículos también que les di, por supuesto, la primera curva que yo tengo que aprender fisiológica de esta clase, ¿sí? Esta curva es la curva que organiza en las ordenadas la presión intracraneana, ¿sí? Medida en milímetros de mercurio, y en la abscisa el volumen dentro del cráneo, ¿sí? El volumen intracraneano. O sea, es una curva presión-volumen. Y lo que observo, ¿sí? Es que la resultante de esa relación entre la presión y el volumen del cráneo no es una línea, digamos, no es una recta, sino que es esta estructura que va primero, tiene una fase 1 horizontal, plana, que luego va creciendo de a poquito y luego se hace bien perpendicular. Entonces, esta curva de presión intracraneana en función del volumen del cráneo, tiene 3 fases. ¿Qué significa la fase 1? Bueno, la fase 1 lo que está diciendo es que si aparece alguna sustancia, ¿no? Una masa, que genera, por lo tanto, un aumento del volumen intracraneano lentamente, ¿sí? Esto al comienzo no genera una presión, un aumento de la presión dentro del cráneo. Eso es lo que está mostrando la fase 1. ¿Y por qué no? ¿Por qué no genera un aumento de la presión? Porque, como dijimos, hay mecanismos compensatorios que los dan el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y la sangre venosa, el flujo venoso cerebral, ¿sí? Entonces decimos que en ese momento, en esta fase, estamos en un sector de alta compliance, ¿sí? Es decir, un sector donde el volumen ha aumentado, pero no ha aumentado la presión dentro del cráneo. Dijimos que si la masa que está dentro del cráneo sigue aumentando su volumen, ¿sí? Ahora ya el mecanismo compensatorio del líquido cefalorraquídeo y el flujo venoso cerebral empieza a deteriorarse, ¿sí? Y ahí entramos en la fase 2, donde vemos que aumentando, digamos, el volumen dentro del cráneo ya empieza a aumentar la presión intracraneana y habla del agotamiento de los mecanismos compensatorios, ¿sí? Hasta que llegamos finalmente a la fase 3, ¿sí? En donde lo que se observa es que pequeñísimos aumentos, ¿sí? Del volumen dentro del cráneo ya generan aumentos bruscos de la presión intracraneana. Esta última fase, llamada fase 3, se la denomina zona de muy baja compliance, es decir, zona donde pequeños aumentos del volumen llevan a grandes aumentos de la presión intracraneana, ¿sí? Sin mecanismos compensatorios, donde el único mecanismo posible es o deteriorar el flujo arterial, por lo tanto dejar hipóxico el cerebro, y las hernias cerebrales, que son desplazamiento de la masa encefálica, ¿sí? Ahí hay un punto que está marcado, dice 25 milímetros de mercurio, claro, digamos, no existe un punto claro donde empieza una fase y termina la otra. ¿Por qué? Porque eso depende de la velocidad con la que se instaure el proceso. Una cosa es tener un tumor que crece un poquitito todos los días, otra cosa es tener una hemorragia abrupta, digamos, donde prácticamente no hay mecanismo compensatorio rápido al comienzo. Entonces, obviamente que esta curva tiene sus variantes y va a depender de lo que ha originado ese aumento de la presión. ¿Preguntas hasta acá? Yo, profe, el tiempo para terminar hipertensión endocraniana, que no llegué a copiarlo. Listo, más de 5 minutos. Muchas gracias. Exacto. ¿Sí? Este tiempo se toma justamente porque nosotros podemos tener presiones mayores, incluso de 20 milímetros de mercurio dentro del cráneo, pero transitorias cuando tenemos tos, ¿sí? O cuando estornudamos, ¿sabes? Entonces, obviamente, esos transitorios no lo vamos a llamar hipertensión endocraniana. Hablamos de hipertensión endocraniana cuando tenemos una presión de 20 o 25 milímetros de mercurio por más de 5 minutos. Profe, una pregunta. Sí. ¿A la fase 2 dijo que tenía algún nombre o solo la fase 1 y la fase 3? No, la fase 2 es una fase donde lo que empieza a observarse es que los mecanismos compensatorios del líquido cefalorraquídeo y la sangre venosa ya no son tales, digamos, ya no funcionan, ¿sí? En su totalidad, ¿se entiende? Entonces, Pero lo no que tiene se nota ahí... un nombre puntual. No tiene un Bien. nombre puntual, ¿sí? Es una fase Pensé que lo había donde dicho los y no lo mecanismos, se escuché. ve que los mecanismos compensatorios se están agotando. Gracias. No, por Profe, favor. una consulta. Sí. Estos mecanismos compensatorios ante el incremento, por ejemplo, de una masa en el cráneo, Ujú.
¿afectan en algo el funcionamiento fisiológico normal de la persona? Sí, por ¿O supuesto. mientras... Ah, bien. Sí, por supuesto. Lo que pasa que eso, digamos, se van viendo pequeños deterioros que por ahí al principio son solo deterioros por ahí eléctricos, ¿sí? Que en la persona no se manifiesta como un deterioro del sensorio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Digamos, pero digamos, cada fase, cuando va avanzando cada fase, se van viendo algunos cambios paulatinos. Lo que pasa es que, claro, es en la fase 2 donde se empieza a ver claramente, al agotarse el mecanismo compensatorio y aumentar la presión intracraniana, en donde empiezan a verse los efectos clínicos en los pacientes. ¿Sí? Una pregunta. Dale. En este punto, entonces, de cuando la presión intracraniana está por encima de los 25 milímetros de mercurio, sería cuando pequeños cambios en el volumen van a llevar a grandes cambios en la presión. O sea, ¿por eso está ahí el 25 o está ahí como para saber que a partir de ahí se considera presión intracraniana elevada? No. Lo que dije es lo siguiente. Cuando por lo general se pasa de una fase 2 a una fase 3, ¿sí? Cuando, digamos, en general se superan los 25 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Pero esto, yo les dije, es muy relativo. ¿Por qué es relativo? Porque si yo estoy con estoy normal, pero tengo de repente una ruptura de un aneurisma cerebral y por lo tanto el cerebro, digamos, se inunda de sangre, yo pasé de una fase 1 a una fase 3 directamente. ¿Se entiende? Porque no le doy a tiempo a los mecanismos compensatorios, ¿está bien? Entonces, acá no es que pasé de tener 15 milímetros de mercurio, después 20, 25. No, por ahí pasé de 15 a 80. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Bien. Lo importante es la interpretación de la curva. La curva lo que está diciendo es que hay 3 fases. Una fase 1 donde está aumentando el volumen dentro del cráneo, ¿sí? Pero que no se representa esto con un aumento de la presión dentro del cráneo. ¿Por qué? Porque hay mecanismos compensatorios ahí dentro del cráneo. La fase 2 lo que está mostrando es que ya ahora sí aumenta el volumen, o sea, me voy a la derecha y aumenta la presión, se va para arriba la curva. Acá lo que está mostrando la fase 2 es que se están agotando esos mecanismos, hasta que en algún momento están agotados y paso a la fase 3, en donde pequeño aumento del volumen ya se manifiesta con un gran desaumento de la presión dentro del cráneo, lo que genera desplazamiento de las masas encefálicas con potencialmente la muerte del paciente. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Profesor, escucho. Hay una pregunta en el chat de la compañera que es ¿cómo se mide esa presión intracraniana? Después termino y la digo, ¿sí? Me falta la clase, ¿sí? Bueno, Para el final. Obviamente yo les dije al comienzo, ¿sí? Que cuando uno observa, bueno, ¿cuáles son los componentes que determinan un volumen y una presión intracraniana normal? Son 3. El parénquima cerebral, 80%, que lo vamos viendo en todas las clases, el parénquima cerebral, el tejido cerebral. La sangre, ¿sí? Arterial y venosa, por supuesto, ¿sí? Que constituye un 10%, y el líquido cefalorraquídeo, que lo vimos en la clase pasada, que es un 10% también. Brevemente, es un concepto muy importante, es que el cerebro se alimenta básicamente, como dijimos, de oxígeno y glucosa, y eso gracias al aporte de un flujo sanguíneo cerebral constante. El flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Del cerebro es de 50 mililitros cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, ¿sí? Ese valor hay que saberlo bien, ¿eh? El flujo sanguíneo cerebral es de 50 mililitros cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Por supuesto, esto es un promedio. Las zonas de sustancia gris, donde están los cuerpos de la neurona, también reciben más sangre que la sustancia blanca, donde están los axones. ¿Está bien? En general es 75-25. Pero para nosotros, el flujo sanguíneo es 50 mililitros cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, ¿sí? Y obviamente este flujo sanguíneo no es igual en el adulto que en el recién nacido. Hay variación. También yo les puse abajo un cuadro con las variaciones, pero ahí tienen en el adulto, en ese recuadro verde grandote de arriba a la derecha, lo normal, ¿sí? ¿Y cómo llega ese flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Bueno, llega básicamente porque nuestro sistema nervioso central está irrigado básicamente por 2 sistemas arteriales. Un sistema arterial que lo llamamos anterior, dado por las arterias carótidas internas, que acá las estoy marcando, ¿eh? La carótida interna de un lado y la carótida interna de otro lado. Y un sistema posterior al que llamamos vértebro basilar, ¿sí? Es decir, es la unión de las 2 arterias vertebrales, ¿sí? Para formar la arteria basilar que acabamos de ver en la clase pasada, que se apoya sobre un surco en la cara anterior de la protuberancia, al cual llamamos surco basilar, ¿sí? Entre estos 2 circuitos arteriales, el anterior o carotídeo y el posterior vértebro basilar, se genera una unión en la base del cerebro, ¿sí?
con una estructura, en una estructura que se conoce como polígono de Willis. Eso que ustedes están viendo acá, esa estructura, que forma como una especie de ciclo arterial, se llama polígono de Willis. ¿Está bien? Y yo les voy a mostrar básicamente cómo están formados, cuáles son las arterias principales que lo forman. La carótida interna, la arteria carótida interna, ¿sí? Ingresa al cráneo, obviamente, por el agujero carotidio, ahí hace como una especie de vuelta llamada sifón carotidio, ¿sí? Y dentro del cráneo, una vez que está dentro del cráneo, obviamente penetra las meninges, ¿sí? Adentro va a dar origen primero a la arteria cerebral media, ¿sí? Arteria cerebral media, ¿sí? Que es esta que yo estoy marcando acá a un lado y acá para el otro, que es la rama terminal de este sistema, ¿sí? De este sistema carotidio, la arteria cerebral media, que como ustedes saben de la primera clase de neuro, la arteria cerebral media discurre por la cisura de Silvio, ¿sí? Por eso se la llama arteria silviana. Por eso la ven acá yéndose hacia afuera, hacia la cara externa del cerebro, ¿sí? Pero también acá vemos, ¿sí? Dos arterias, izquierda y derecha, llamadas arterias cerebrales anteriores, ¿sí? Es decir que el sistema carotidio, ¿sí? Nos aporta la arteria cerebral media y las arterias cerebrales anteriores. Las arterias cerebral anterior, derecha e izquierda, se van hacia la cara interna del cerebro, ¿sí? Hacia la cara interna del cerebro, como se ve acá, ¿sí? Cara interna. Y están unidas, las arterias cerebrales anteriores, por una arteria muy pequeña que se llama arteria comunicante anterior, ¿sí? Que se ve ahí arriba. El otro sistema, que yo les nombré, es el sistema posterior llamado vértebro-basilar. Acá lo que están viendo es las arterias vertebrales, que una vez que salen de la subclavia se meten por el agujero de conjunción de la sexta vértebra cervical y suben por ese agujero, ¿sí? Van subiendo. Y esas dos arterias vertebrales, al llegar a la base de la protuberancia, se unen, forman el tronco de la arteria basilar. Esa arteria basilar, ¿sí? Va a dar una arteria terminal que se llama arteria cerebral posterior, que es esta que ustedes están viendo acá, ¿sí? Arteria cerebral posterior, ¿sí? Arteria cerebral posterior. Es decir, que la arteria cerebral posterior es rama terminal del tronco de la arteria basilar, ¿sí? ¿Qué va a irrigar esa arteria cerebral posterior? Y en general el polo occipital, digamos, de nuestro cerebro, ¿está bien? Un poco más en cara interna que en cara externa, y una parte de las estructuras que tienen que ver con el tronco y el cerebelo, donde va a colaborar, ¿sí? A su vez, ¿sí? El sistema anterior, ¿sí? Que proviene de las carótidas, ¿sí? Va a estar unido con el sistema posterior vértebro-basilar por una arteria, ¿sí? Por una arteria que se llama arteria comunicante posterior. Y esa arteria comunicante posterior, ¿sí? Es finalmente lo que cierra este círculo, de lo que se conoce como polígono de Willis. Es decir, que el polígono de Willis, ¿sí? Es una estructura que está en la base del cerebro, ¿sí? Que está dando irrigación, digamos, y digamos, dando de alguna manera apoyo circulatorio entre el hemisferio izquierdo y el derecho. ¿Por qué? Porque todo lo que es izquierdo y derecho se unen, ¿sí? A través de estos dos territorios, y a su vez entre lo que es el sistema anterior y el sistema posterior, ¿sí? Estas son las arterias principales. A su vez, ustedes saben que una vez, obviamente, que cualquier tejido le llega sangre arterial, ¿sí? Todos los productos de desecho se vuelcan a la sangre venosa, ¿sí? Que discurre dentro del parénquima cerebral y que después, lo que vimos en la clase anterior, es que toda esa sangre venosa drena a los llamados senos venosos de la dura madre, que acá los tienen dibujados la mayor parte de ellos, ¿sí? Fíjense que arriba está el seno sagital o longitudinal superior, el seno sagital inferior. Estos dos senos sagitales, superior e inferior, están en el borde superior y el borde inferior de la hoz del cerebro, Una gran vena llamada gran vena de Galeno, que se une con el seno sagital inferior y forma este seno llamado recto, que a su vez va a formar con el otro superior el seno transverso. Y después tienen acá otro seno llamado seno cavernoso. Recuerden, ¿sí? Lo importante, nadie les va a pedir hábleme de la circulación venosa, nada de eso, pero recuerden que los senos venosos son senos venosos de la dura madre, ¿sí? No son venas dentro del cerebro, ¿sí? Sino que son justamente, ¿sí? Sectores donde la dura madre se repliega, ¿sí? Y aparecen estos senos venosos, ¿sí? ¿Dónde drena finalmente toda esta sangre? En la vena yugular interna, ¿sí? En la vena yugular interna. ¿Y por qué ponemos acá estos senos venosos? Porque el seno sagital superior, por ejemplo,
que es el lugar donde se drena también el líquido cefalorraquídeo en su mayor parte, ¿sí? Tiene una presión, ese seno venoso sagital superior, ese seno de la dura madre, tiene una presión de 0 milímetros de mercurio, que inclusive llega a ser subatmosférica. Y como la sangre se mueve por diferencia de presión, es lógico, obviamente, ¿sí?, que haya, por esa diferencia de presión, como decía la ley de Poiseuille, ¿sí?, un buen flujo circulatorio, y que todo termine drenándose a estos senos venosos. Si ustedes recuerdan, la fórmula de Poiseuille era una fórmula de caudal o flujo sanguíneo, ¿sí? Poiseuille lo que decía es que para que haya un buen flujo sanguíneo tenía que haber una diferencia de presión entre el lado de ingreso y el lado de salida, ¿está bien? Y obviamente también eso se multiplicaba por el radio a la cuarta, el radio elevado a la cuarta, ¿sí?, como dato importante. Por lo tanto, el radio de los vasos, al estar elevado a la cuarta, definía mucho de cómo era el flujo circulatorio en un tejido. Y el denominador estaba básicamente la viscosidad de la sangre y la longitud de los vasos, que es algo que no se modifica habitualmente, ¿sí? ¿Por qué traemos acá esta fórmula? ¿Sí? ¿Por qué la traemos acá? Y ahora la van a entender perfectamente en lo que sigue, ¿sí? Yo les dije, ¿sí?, que el flujo sanguíneo cerebral es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, ¿sí? Y que para que haya un buen flujo sanguíneo cerebral tiene que cumplir la ley de Poiseuille, ¿sí? Tiene que cumplir la ley de Poiseuille, que dice que tiene que haber una buena diferencia de presión entre la sangre arterial que lleva la sangre hacia el cerebro y la sangre venosa, que saca la sangre venosa justamente desde el cerebro hacia la vena yugular interna en este caso, ¿sí? Esa diferencia de presiones, ¿sí?, es lo que va a determinar también una presión, ¿sí?, determinada, llamada presión de perfusión cerebral, ¿sí? La presión de perfusión cerebral, ¿sí?, que es la presión con la cual se perfunde el cerebro, está en el rango de 70 a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? 70 a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Y entonces nosotros decimos que esa diferencia de presión arteriovenosa, ¿sí?, son las que determinan de alguna manera el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto el aporte de oxígeno y nutrientes, ¿sí? Eso es lo que tenemos que saber. Ahora bien, cuando uno habla de presión de perfusión cerebral, está hablando de la presión con la cual se perfunde, se irriga el cerebro, que acabamos de decir que es de 70 a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Y por fórmula, lo que tenemos que entender es que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media del paciente, de la persona, ¿sí?, que la presión arterial media, obviamente ustedes la conocen desde ARTI 3, a cómo se calcula, ¿sí? Y a eso le tengo que restar, ¿sí?, le tengo que restar la presión, ¿sí?, la presión venosa central, que es la presión de salida, y la presión intracraneana. Porque la presión dentro del cráneo, ¿sí?, que ya sabemos que la presión dentro del cráneo, que todos tenemos, se genera como consecuencia de las estructuras que ocupan un volumen, y que esas estructuras son el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ¿sí?, funcionan como un sistema de resistencia, ¿sí?, es decir, que no deja llegar la sangre. Entonces, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana, ¿sí? Ese es el concepto que me tengo que llevar de esta clase, que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media, que está a favor obviamente, de la irrigación y de la perfusión cerebral, menos la presión intracraneana, que es una resistencia, ¿sí?, a esa perfusión cerebral, ¿sí? Es una resistencia. ¿Por qué no tomamos en cuenta acá la presión venosa central? Porque la presión venosa acá central, digamos, es 0. También es 0 en condiciones normales, no en condiciones patológicas, no, pero en condiciones normales es 0. Entonces, podemos obviarla y decir que la presión de perfusión del cerebro es igual a la presión arterial media menos la PIC. Escucho. Escucho, Esta presión, entre paréntesis, AB, ¿a qué se refiere eso? ¿A la presión de perfusión cerebral? No, esto que está acá arriba es la diferencia de presión arteriovenosa. Significa B. ¿Sí? O sea, la diferencia, a ver si se entiende. Sí. Para que haya un flujo sanguíneo, ¿no?, tiene que haber una diferencia entre lo que entra por la arteria y lo que sale por la vena, ¿sí? Esa es diferencia de presión arteriovenosa, ¿sí? Gracias. Acá lo que hay que entender es que si por algún mecanismo, ¿no?, la presión venosa dentro del cráneo aumenta mucho, ¿sí?, aumenta mucho, eso va a ofrecer como una resistencia al flujo de entrada de la sangre, ¿está bien?
Pero en el cráneo tenemos otra presión que ofrece resistencia, que es lo que hoy aprendimos como presión intracraniana. Y la presión intracraniana, ¿qué es igual? Es el volumen del parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y toda la sangre arterial y venosa que está en el cerebro. Eso ofrece una resistencia. Por eso decimos que la presión con la cual se perfunde el cerebro depende mucho de cuán alta sea la presión arterial media, ¿sí? Y cuán baja, por así decirlo, la presión dentro del cráneo, ¿sí? Eso sería el concepto. Ahora vamos a entender qué es cuán alto y cuán bajo, ¿no? Para no confundir. Profe, Escucho. yo no entendí una sola cosa que lo escuché como cortado. De por qué la presión venosa central ahí es 0. No me Porque doy es así, cuenta por qué. porque es 0 la presión. Si vos medís como presión venosa central en la aurícula derecha, normalmente es 0, ¿está bien? Pero si medís la presión que tiene el seno sagital superior, o el seno longitudinal Claro. superior, que es donde drena la mayor parte de la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo, es 0. ¿Se entiende? Bien. Sí, ¿Sí? gracias. No, por favor. Esta, ¿sí? Así como vimos la primera curva que era presión-volumen, esta es la segunda curva fisiológica que ustedes tienen que conocer, muy importante para este tema. Esta curva es lo que se llama curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. ¿Y qué es lo que está graficado acá? Bueno, en las ordenadas está graficado el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? En mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Y en las abscisas, lo que está acá graficado, es la presión arterial media, en milímetros de mercurio. Y lo que uno observa, ¿sí? Se ve a simple vista en esta curva, es que mientras yo mantenga una presión arterial media entre 50 y 150 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante. ¿En dónde? En el valor que dijimos que es normal, que es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. ¿Sí? Eso es lo que muestra esa curva. O sea, lo que está mostrando este gráfico es que mientras yo tenga una presión arterial media entre 50 y 150 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante en un valor de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Ahora, lo que está mostrando también este gráfico es que si por algún mecanismo la presión arterial media sube más allá de 150 milímetros de mercurio, ¿sí? El flujo sanguíneo cerebral aumenta, ¿sí? Aumenta. Y esto tiene consecuencias, porque aumentar el flujo sanguíneo cerebral significa que esto puede generar edema en el cerebro, ¿sí? Y más presión intracraneana, ¿sí? Por el contrario, cuando la presión arterial media desciende por debajo de 50 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Y esto sostenidamente tiene su consecuencia, porque si yo bajo la presión arterial media y baja el flujo sanguíneo cerebral, las neuronas quedan en hipoxia, quedan isquémicas. Entonces, esta curva nos muestra que hay un rango de autorregulación, pero que se puede romper en algún momento, ¿sí? Cuando sube o cuando baja esa presión arterial media. Y acá viene para entender esto, ¿sí? Lo que acabo de decir, un dato importante. A medida que yo voy aumentando la presión arterial media, ¿sí? Las arteriolas cerebrales van sufriendo vasoconstricción. ¿Sí? Vasoconstricción. Es decir, como yo dije antes, ¿sí? Como yo expliqué antes, si yo tengo un aumento, ¿sí? De la presión arterial media, ¿sí? Más allá de 150 milímetros de mercurio, eso va a generar un aumento del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y eso lleva al edema cerebral, ¿sí? Al edema cerebral. ¿Cómo se protege mientras va subiendo la presión arterial media del cerebro? Haciendo vasoconstricción, ¿sí? Haciendo vasoconstricción. Lo cual, ¿sí? Si yo tengo mucha vasoconstricción sostenida en el tiempo, tampoco es bueno. Porque eso significa que hay territorios, digamos, del cerebro que van a quedar de alguna manera hipoperfundidos en el tiempo. Al revés, cuando la presión arterial media desciende, las arteriolas vasodilatan, ¿sí? Porque, ¿qué dijimos antes? Que si la presión arterial media baja por debajo de 50 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral empieza a deteriorarse, empieza a caer. Entonces la respuesta de las arteriolas es vasodilatación para que lo poco que haya de flujo sanguíneo esté presente. Ahora, tener mucha vasodilatación en el cerebro, ¿sí? Sostenidamente, también tiene algo malo, que es la posibilidad de generar edema cerebral, ¿sí? Por eso tenemos que tratar de mantenernos dentro de esta curva de autorregulación en valores de presión arterial media entre 50 y 150 milímetros de mercurio, ¿sí?
Miren lo que ocurre acá. En rojo tienen la curva que acabamos de ver. ¿Sí? Un sujeto que tiene una presión arterial media entre 50 y 150 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede en las personas hipertensas? Este sistema está corrido a la derecha. Es decir, su autorregulación cerebral, ¿sí?, la mantienen con presiones muy elevadas. Muy elevadas. O sea, ya el flujo sanguíneo de 50 se va a mantener con presiones entre 120 y 200 milímetros de mercurio de presión arterial media. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué dijimos que ocurre cuando yo aumento la presión arterial media con las arteriolas? Se van a Vasoconstricción. vasoconstricción. Hay vasoconstricción. Y entonces los hipertensos viven con vasoconstricción severa. Por eso la hipertensión arterial severa puede generar un accidente cerebrovascular, dejar isquémico al cerebro. ¿Sí? Y si a estos sujetos que viven con esta curva corrida a la derecha, yo les bajo bruscamente la presión, que nunca debe hacerse, ¿sí?, los mando, ¿sí?, tratando de llevar esta curva hacia lo rojo, ¿sí?, directamente lo que hice, ¿sí?, queriendo ayudar, se supone, entre comillas, a bajar la presión arterial media, lo mando al extremo izquierdo de la curva, les bajo tanto la presión arterial media, ¿sí?, que hacen tal vasodilatación y cae mucho el flujo sanguíneo cerebral y les provoco yo una isquemia y quedan hemipléjicos. ¿Sí? Esta curva es la que explica por la cual a los sujetos hipertensos en una guardia no le tenemos que bajar abruptamente la presión arterial. ¿Sí? A menos, obviamente, que estén cursando con un infarto agudo de miocardio, con una disección de aorta, etc. ¿Está bien? Pero, digamos, un sujeto que llega hipertenso a una guardia, ¿sí?, hipertenso a una guardia, no tengo por qué bajarle abruptamente la presión arterial, porque lo único que voy a lograr cuando haga eso es bajarle en esta curva el flujo sanguíneo cerebral y llevarlo yo a la isquemia cerebral. ¿Sí? Ya, profe, pero eso se da en pacientes que tienen hipertensión crónica, ¿no? En general, hipertensión crónica, exactamente. Exactamente. Bien. Yo les dije que aparte de esta teoría miogénica que les conté, ¿no?, de autorregulación con vasoconstricción y vasodilatación, hay una sustancia muy importante que es el dióxido de carbono. ¿Sí? Porque al igual que en todos los tejidos, ¿sí?, la hipercapnia, o sea, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial, produce una marcada dilatación de las arteriolas cerebrales. Por lo tanto, la hipercapnia incrementa el flujo sanguíneo cerebral y lleva al edema cerebral, si se sostiene. ¿Sí? Por el contrario, la hipocapnia, es decir, el descenso de la presión parcial de dióxido de carbono, causa vasoconstricción y por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, abajo está representado lo que yo dije en palabras en un gráfico, ¿no? El flujo sanguíneo en la ordenada, la presión de dióxido de carbono en la abscisa. Y lo que mostramos acá que es que si la presión de dióxido aumenta, o sea, la hipercapnia produce aumento del flujo sanguíneo cerebral. La hipocapnia, el descenso, produce disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Está bien? ¿Se entendió esto o no? No, pero ¿No se entendió? ¿por qué es que causa, por qué la hipercapnia aumenta el flujo sanguíneo cerebral? Por vasodilatación, ¿sí? Digamos, la hipercapnia produce una gran dilatación, una vasodilatación de las arteriolas cerebrales, ¿sí? Y al provocar una vasodilatación, esto lleva a un aumento del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí?, con la posibilidad, obviamente, de edema cerebral. Por el contrario, la hipocapnia causa vasoconstricción cerebral, por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo, ¿sí? Y este mecanismo, ¿sí?, por el cual el dióxido de carbono provocaría la vasodilatación, sería el aumento de los protones en el músculo liso vascular, ¿sí? Es un efecto indirecto, ¿está bien? Pero hay que conocerlo, ¿por qué? Porque una de las bases del tratamiento de la hipertensión endocraniana es manejar bien el dióxido de carbono del paciente, ¿sí? Es por eso, fundamentalmente. Entonces, fíjense acá, está una representación. Lo que están viendo el circulito, ese circulito es las arteriolas, ¿sí? Entonces, la curva que está a la izquierda, lo que está diciendo es lo siguiente. Si la presión arterial media sube, o sea, me voy a la derecha, sube, hay vasoconstricción. Si la presión arterial media baja, hay vasodilatación. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Si hay hipercapnia, hay vasodilatación. Si hay hipocapnia, hay vasoconstricción. Entonces, acá tienen dos reguladores importantísimos, la presión arterial media y la presión de dióxido de carbono del flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? No importa, pues ya se los dije, esto también. ¿No?
Bien, y esto no voy a hablar porque hablamos la clase pasada, ¿no? La clase pasada, perdón, empezando la clase de hoy, yo les dije que el volumen dentro del cráneo, por lo tanto la presión intracraneana, se debe a tres componentes: parénquima, líquido cefalorraquídeo, sangre, ¿sí? Entonces, el líquido cefalorraquídeo hablamos la clase pasada, vimos que habitualmente hay 120 a 140, ¿no?, mililitros en total, pero que la mayor parte está por fuera del cerebro, ¿sí? Hay una pequeña parte, un 25% nada más en las cavidades ventriculares, ¿sí? Y que se producen por día unos 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo y que se reabsorbe la misma cantidad, ¿sí? Por eso está siempre la cantidad del volumen es constante, ¿sí? ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los ventrículos laterales, el tercero y el cuarto, en los plexos coroides, y se reabsorben las vellosidades aracnoideas en los senos venosos de la dura madre, ¿sí? En los senos venosos de la dura madre. ¿Está bien? Eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, fíjense lo siguiente, ¿sí? Dijimos que al principio, ¿sí? Al principio, si hay un aumento del volumen dentro del cráneo, eso no lo voy a, digamos, no se va a manifestar con un aumento de la presión dentro del cráneo, un aumento de la PIC. ¿Por qué? Porque hay desplazamientos del líquido cefalorraquídeo y de la sangre. Por supuesto, la sangre venosa, ¿sí? Pero a medida que aumenta el volumen dentro del cráneo y estos dos mecanismos se agotan como mecanismos compensatorios, comienza a aparecer el efecto más temido del aumento de la presión intracraneana, que son las hernias cerebrales, ¿sí? Esto no importa, ahora les voy a mostrar las hernias cerebrales, que es lo que quiero ir, ¿no? Denme un segundito. Y aquí llegué. Las hernias cerebrales son varias, tienen nombre propio. En general no importa el nombre propio, ¿sí? Lo que importa obviamente es detectar sindromáticamente al paciente que tiene hipertensión endocraniana, ¿sí? Pero, por ejemplo, puede haber hernias, como ven acá, ¿sí?, de un pedacito del parénquima cerebral por debajo del lado del cerebro, ¿eh? Por eso se llama hernia subfacial, ¿sí?, o subfalcial, ¿sí? El uncus del hipocampo, ¿qué? Que se acuerdan que estaba en la cara inferior el uncus del hipocampo, que si se hernia golpea contra el mesencéfalo, la pared anterior, y hoy aprendimos, ¿no?, que en la cara anterior del mesencéfalo está saliendo el tercer par craneal. Por lo tanto, uno de los daños que primero aparece cuando hay una hernia del uncus del hipocampo es una lesión del tercer par craneal. Entonces el paciente queda con midriasis, porque el tercer par hace miosis, achica la pupila, entonces el daño provoca lo contrario, una midriasis. Y hay otros tipos de hernias. Digamos, acá tienen varias de ellas, ¿sí? Y fíjense a la derecha que tienen una tomografía de cerebro donde debería verse la línea media bien en el medio, y acá está desplazada, ¿sí? Debería verse los dos ventrículos laterales, y acá solamente vemos uno que se está colapsando. ¿Por qué? Porque todo el parénquima cerebral de este lado está herniándose, está pasando hacia el otro lado, o sea, del lado izquierdo al lado derecho, ¿sí? Y obviamente lo que estamos viendo acá en el hemisferio izquierdo es una gran hemorragia, un gran hematoma subdural, muy pero muy importante, todo esto blanco de sangre, y afuera se ve el cefalomatoma, ¿no?, el chichón. Esto es un traumatismo de cráneo, obviamente, grave, ¿sí? Bien, quería mostrarles simplemente esto también, un segundito. Esperen un segundito, más adelante. Acá. Esto está en la guía, lo van a practicar en habilidades clínicas, está en la guía también para hacer de morfofisiología. Una de las consecuencias, obviamente, que tiene el aumento de la presión intracraneana, ¿sí?, es el deterioro del sensorio, o sea, del nivel de conciencia del paciente, ¿sí? Alteración en las respuestas verbales y las respuestas motoras que tiene el paciente. Y esto dio origen a una escala que se llama escala de Glasgow, que primero sirvió muchísimo para las enfermeras, y que quitó cualquier subjetividad que pudiera haber, ¿sí?, cuando antes se valoraba el coma. ¿Por qué? Porque antes, si ustedes recuerdan, ¿qué se decía? El paciente está en coma 1, en coma 2, en coma 4, ¿no? Y uno decía, bueno, si es coma 4 es más profundo. ¿Pero qué es coma 4? ¿No? Y cada médico lo interpretaba diferente. Bueno, la escala de Glasgow es una escala para valorar el nivel de conciencia, ¿sí? Mide la apertura ocular que tiene el paciente, la respuesta verbal del paciente y la respuesta motora que tiene el paciente, ¿sí? Y se le asigna un puntaje máximo de 4 puntos a la respuesta ocular, un máximo de 5 a la respuesta verbal y un máximo de 6 a la respuesta motora. Por eso, el Glasgow, cuando el paciente está bien, está perfecto, tiene un máximo de 15 en 15, o sea, 15 puntos, o sea, 4 más 5 más 6, ¿está bien? De 15 puntos en total.
Si un paciente comienza a deteriorar, está en coma, ¿sí? Y comienza a deteriorar o comienza a deteriorar el sensorio, yo voy, como médico, ¿sí? Lo voy a revisar, ¿está bien? Y veo, por ejemplo, que cuando le digo, abra los ojos, ¿sí? No los abre. O sea, que no los abre ni espontáneamente ni ante una orden, ¿sí? Solamente los abre cuando provoco en él un estímulo doloroso. Entonces yo ya sé que ese paciente tiene en apertura ocular 2 de puntaje, ¿sí? 2 de puntaje. Porque solo abre los ojos, ¿sí? Ante un estímulo doloroso. Supongamos que no tiene una respuesta verbal orientada, o es muy incomprensible, o solamente emite algunos sonidos, ¿sí? Inteligibles, le doy también un valor de 2. ¿Sí? Un valor de 2. Y eso para todos es igual. Y después, cuando evalúo la respuesta motora, supongamos que el paciente tiene una respuesta extensora de los miembros superiores e inferiores. ¿Sí? Extensora. Entonces le doy 2 de punto. ¿Cuánto tiene en total? 2 más 2 más 2, 6. Tiene 6 del total de 15. 6 en 15. ¿Está bien? Esta escala de Glasgow es una escala, vuelvo a insistir, bastante objetiva. O sea, a todos nos permite valorar cómo se encuentra el paciente y tomar medidas en función de la escala de Glasgow. ¿Está bien? Esta escala, así a grandes rasgos, obviamente, también hay que conocerla, hay que saberla, porque es la escala más utilizada para medir el nivel de conciencia de los pacientes en una terapia o cuando llega a la guardia. ¿Sí? Lo que le decía antes es que por cualquier mecanismo que se deteriore el flujo sanguíneo en el cerebro, ¿sí? Cuando aumenta la presión dentro del cráneo, yo lo que voy a encontrar es que primero las alteraciones son electroencefalográficas, ¿sí? Eso es lo primero que voy a encontrar. O sea, no puedo encontrar un deterioro claro de la conciencia. Y a medida que progresa la caída del flujo sanguíneo cerebral, ahí sí voy a encontrar, obviamente, que se deteriora el sensorio, ¿está bien? Que aparece un edema cerebral muy importante y finalmente la muerte neuronal. O sea, esto es progresivo, ¿está bien? Progresivo. Esto que están viendo acá es una tomografía de cerebro, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá con el cráneo? Ven que no está el cráneo, ¿sí? El cráneo viene por acá y no está. Este es un paciente que ha sido operado, Se le sacó, se hizo una cranectomía. ¿Una cranectomía para qué? Para permitir que el parénquima se expanda hacia afuera, ¿sí? Porque si no se expandía para acá, ¿para dónde iba? Para el otro lado, aplastando los ventrículos y al otro parénquima. Se termina herniando. Entonces, esta es una medida de urgencia, obviamente, que es la cranectomía descompresiva, que se utiliza en algunos pacientes. ¿Esa imagen con el parénquima cerebral hacia afuera no se considera hernia? Sí, digamos, pero digamos, acá no tenés compresión, ¿se entiende? Del parénquima. ¿Se entiende? O sea, la hernia es cuando hay un desplazamiento por un orificio natural. Acá lo que hicimos es una cranectomía para permitir la expansión del cerebro, ¿se entiende? Y permitir la sobrevida del paciente. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Esto no es una hernia por un orificio natural, esto es una cranectomía quirúrgica. Esto que están viendo acá, primero es una resonancia magnética, el corte es un corte frontal o coronal, ¿sí? Y todo lo que están viendo acá en blanco es un edema enorme cerebral. Es un edema enorme cerebral que, fíjense, está comprimiendo, desplazando la línea media del cerebro, ¿sí? Colapsando este ventrículo lateral y desplazando hacia el otro ventrículo, ¿sí? Esto que tiene esta forma de edema en guantes, ¿sí? Como se ve acá, habitualmente, abajo de esto suele haber metástasis o tumores que están generando este edema cerebral tan importante, ¿sí? Y acá lo que están viendo es una hernia de una porción del cerebelo. Fíjense que el cerebelo está saliendo por el agujero magno, ¿sí? Y esto termina comprimiendo al bulbo raquídeo que está ahí. Y esto genera, obviamente, paro respiratorio. Por eso es una emergencia médica, ¿sí? Bueno, esto que están viendo acá, en esta figura, es, acá están viendo un corte sagital y esto es un corte coronal. Todo lo que se ve blanco es sangre. Esto es un hematoma, una hemorragia cerebral, ¿sí? Y fíjense que la hemorragia no solo está en el parénquima y acá en el cerebelo, sino que también está con lo que se denomina volcado ventricular, o sea, está dentro de los ventrículos, ¿sí? Esta gran cantidad de sangre que aparece también dentro de los ventrículos, obviamente lleva un trastorno de la circulación del líquido cefalorraquídeo y, obviamente, al no tener una buena circulación de líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo también se acumula y esto origina mayor presión todavía dentro del cráneo. Una de las manifestaciones de la hipertensión endocraniana, ¿sí? Es a veces la aparición de edema de papila, ¿sí? Cuando yo a estos pacientes le hago un fondo de ojo, les miro con un oftalmoscopio, puedo ver que los límites de la papila óptica, la papila es un sector de ese fondo de ojo, por el cual ahí no hay una, digamos, una retina, por así decirlo, visible, sino que es el lugar
por donde está entrando la arteria de la retina, saliendo la vena y saliendo el nervio óptico, ¿sí? En esa región, en la papila, ¿sí? En la papila habitualmente tiene los bordes bastante definidos. Cuando yo tengo hipertensión endocraniana puede aparecer esta imagen que es el edema de papila, el edema de papila. ¿Y por qué se genera el edema de papila? Porque ustedes ven en el dibujo de la izquierda que en su salida al nervio óptico es acompañado, como ustedes ven ahí, por espacio subaracnoideo. O sea, está rodeado por espacio subaracnoideo y líquido cefalorraquídeo. Entonces, a veces cuando hay grandes aumentos de la presión dentro del cráneo, eso se manifiesta también con un aumento de la presión en esta zona y genera edema de papila, ¿sí? No siempre se ve. Cuando se ve, habla en estos casos, obviamente, de hipertensión endocraniana, ¿sí? Y aparte, los pacientes, ¿qué van a tener? Van a tener cefalea, por supuesto, dolor de cabeza por esa presión intracraniana. Pueden tener náuseas y vómitos, o vómitos no precedidos por náuseas, ¿sí? Y a veces, ¿sí? En los pacientes más graves se puede ver esto que es la tríada de Cushing. ¿Qué es la tríada de Cushing? Y bueno, por fenómenos reflejos, por ese aumento de la presión dentro del cráneo, ¿sí? Se origina un aumento de la presión arterial, ¿sí? Un aumento de la presión arterial con bradicardia. Es decir, cuando llega un paciente a la guardia con un traumatismo de cráneo y yo lo encuentro hipertenso y bradicárdico, tengo que sospechar que estoy ante un fenómeno de Cushing, ¿sí? Es decir, un fenómeno reflejo que surge por isquemia de centros cardiorrespiratorios, digamos, de centros vasomotores, en donde el paciente tiene, repito, hipertensión y bradicardia. Hipertensión y bradicardia. El otro signo, perdón, es la bradipnea, digamos, la disminución de la amplitud de los movimientos ventilatorios. Bueno, y esto es simplemente, no porque ustedes tengan que saber el tratamiento, es simplemente para aplicar el tratamiento en la fisiología, ¿no? En lo que acabamos de ver. ¿Cuáles son las medidas que yo puedo entender que tengo que hacer en estos pacientes que vienen con hipertensión endocraniana? Primero, manejar muy bien, ¿sí? Que tengan una buena oxigenación en la sangre y que tengan también una buena presión de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque vimos que el dióxido de carbono es un regulador del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, a estos pacientes se los intuba y se los ventila, ¿sí? Y con la ventilación, lo que yo quiero es mantener una presión de dióxido de carbono en sangre arterial entre 30 y 33 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque sé que si la presión de dióxido de carbono es muy alta, voy a tener vasodilatación cerebral y por lo tanto edema, y si es muy baja, una vasoconstricción que lo lleva a la isquemia. Entonces, mantener con la ventilación mecánica la presión de dióxido de carbono es una de las medidas que yo puedo hacer en los pacientes. La otra medida importante es que el paciente esté semisentado y sin compresión de las yugulares. Muchas veces vemos los pacientes que están acostados, donde la presión dentro del cráneo aumenta, o que están sentados, pero que tienen, por ejemplo, la cánula nasal acá abajo como si fuera un estrangulamiento, o una venda que los está estrangulando, o apoyada la cabeza sobre su cuello. Y acá es muy importante mantener permeables las venas yugulares del cuello, porque dijimos que la vena yugular interna es el lugar por donde drena el flujo sanguíneo venoso del cerebro, ¿sí? Esto es muy, pero muy importante, y acá les muestro un estudio que demostró obviamente que manteniendo esta forma de semisentado del paciente con las yugulares permeables ayuda a el mantenimiento de la presión intracraneal, ¿sí? También tengo que manejar bien la presión arterial, porque ya aprendimos también que hay una curva de regulación y que si yo me mando la macana que en estos pacientes, ¿sí? Que ya están con un traumatismo de cráneo o un tumor cerebral, les bajo abruptamente la presión, ¿sí? Esto puede provocar la isquemia cerebral, ¿sí? Y si yo al contrario dejo una presión arterial muy pero muy elevada, podría generar tal vasoconstricción en estos pacientes que lo lleve también a la isquemia, ¿sí? Esto no importa, ya es más terapéutica. Y sí les voy a mostrar, contestando la pregunta de una compañera, la presión dentro del cráneo se puede medir, ¿sí? Yo puedo medir la presión intracraneana y lo mido obviamente con catéteres, ¿sí? Esos catéteres se pueden colocar en diferentes regiones, cada uno tiene una indicación, ¿sí? Tiene una indicación y tiene complicaciones específicas, ¿está bien? Por ejemplo, acá lo que están viendo es un catéter que está colocado atravesando todo el cráneo, ¿no? Dentro del ventrículo lateral, ¿sí? Es decir, estoy midiendo la presión dentro del cráneo, digamos, dentro del ventrículo lateral del cerebro. ¿Cuándo se hacen las ventriculostomías? ¿Sí? Y en general cuando necesito drenar líquido cefalorraquídeo porque está obstruido, cuando hay sangre dentro de la cavidad ventricular. Por supuesto, esto tiene muchas complicaciones, ¿no? Está atravesando una gran cantidad de parénquima, por lo tanto, lesionando neuronas y provocando, obviamente, una posibilidad alta de una meningitis, ¿sí?
Otra posibilidad es poner esto, un catéter intraparenquimatoso, es decir, medir directamente en el parénquima cerebral la presión intracraniana. Y esto es uno de los más frecuentes, una de las formas más frecuentes de colocación, porque mide directamente la presión dentro del cráneo. Y la otra es colocar un catéter, por ejemplo, subdural, en el espacio subdural, que ya aprendimos en la clase pasada dónde está. ¿Sí? Por supuesto, este último estima la presión dentro del cráneo porque está fuera del cerebro, pero obviamente tiene menos riesgo que introducirse dentro del cerebro. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo importante es que cualquiera de ellos, ¿sí?, se coloca bajo ciertas indicaciones, ¿está bien? Se colocan en quirófano habitualmente, ¿está bien? Y por supuesto todos tienen complicaciones como la posibilidad de hacer infecciones, o sea, meningitis o meningoencefalitis, y la posibilidad de hemorragia y por supuesto daño en el parénquima cerebral. ¿Está bien? No importa. Bueno, ahí les dejé igual bibliografía para que puedan leerlo de otros lugares. ¿Sí? ¿Preguntas que quieran hacer? Profe, ¿podría explicar de nuevo lo de la triada de Cushing? Que no me quedó claro. Sí. No sé si están viendo la presentación en este momento. Sí, Sí, Profe. perfectamente. Bien. Yo les decía que, a ver, el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿qué es lo que va a tener en los pacientes? ¿Qué le va a dar a los pacientes? Primero, cefalea, por supuesto. ¿Sí? Cefalea cuando están conscientes, como para decirnos esto, ¿no? Cefalea. Segundo, náuseas y vómitos. A veces vómitos llamados vómitos cerebrales, llamados así porque son vómitos en chorro que no están precedidos por náuseas. ¿Sí? Tercero, podría aparecer el edema de papila, que les mostré antes. ¿Sí? Esa es otra posibilidad, ¿sí? El edema de papila. Cuarto, trastornos obviamente a nivel de las pupilas, del patrón ventilatorio. Si la lesión está en una zona motora, el paciente va a estar hemipléjico, etc. Estos depende del lugar, la localización. ¿Sí? Pero una de las cosas que también suele verse, especialmente en los pacientes que tienen hipertensión endocraniana severa, es lo que se llama tríada de Cushing. ¿Sí? Tríada de Cushing. ¿Cuándo se produce esta tríada de Cushing? En general, cuando la presión intracraniana es muy elevada. ¿Sí? Esto genera una isquemia en los centros vasomotores del tronco encefálico, que llevan como respuesta a la hipertensión arterial, lleva una isquemia de centros respiratorios y por eso se produce bradipnea, ¿sí? Y una isquemia en el centro cardioinhibidor, por lo que suele producir bradicardia. ¿Está bien? Entonces, el concepto de que es, cuando un paciente tiene una lesión cerebral, un traumatismo de cráneo, ¿no?, y tiene hipertensión con bradicardia, puedo estar en presencia de un fenómeno llamado fenómeno de Cushing. ¿Sí? No confundir esa hipertensión y bradicardia con la hipertensión crónica del paciente, ¿se entiende? Sino que es un fenómeno reflejo ante el aumento excesivo de la presión intracraniana.